Buenas noches. En este miércoles de ruptura de pactos inexistentes en los que el postureo marca una forma de hacer política por encima del bienestar y de las acciones que beneficien a los ciudadanos. Esta mañana hemos visto cómo los socialistas dicen que el actual proyecto para el cierre del anillo insular es un embudo y que con ellos no cuenten para semejante chanchullo. O sea, que ellos que podrían incidir con sus compañeros del gobierno central, ellos que podrían desbloquear este asunto, lo único que hacen es desmarcarse de esta historia y que sean otros los que se estallen o que hagan para seguir criticando y teniendo municipio electoral para seguir machacando con este asunto. Mientras, ni se hace nada, la discusión da de sí lo que da y no habrá manera de que se comience o sepa qué hacer. En concreto, el secretario insular del Partido Socialista, Pedro Martín, se ha manifestado muy duro en declaraciones a los medios de comunicación tras celebrar un encuentro con alcaldes y concejales del Partido Socialista Canario PSOE en el norte de Tenerife, en el que expresó su preocupación ante lo que considera simple y llanamente un engaño electoral de Coalición Canaria con las carreteras. Martín ha llegado a decir que Coalición Canaria se descuelga vendiendo humo en un asunto tan sangrante como las carreteras, que genera problemas en Tenerife como en ninguna otra isla, y que recordó que en su momento se solicitó una revisión del proyecto del cierre del anillo insular para que tuviese el número de carriles propio de una autopista. Por el contrario, prosiguió, el gobierno de Canarias ha presentado un proyecto antiguo que comprende poco más de 10 kilómetros de vía y de ellos la mitad no es autopista, sino una carretera, lo que, sumado a que la velocidad en el interior del túnel de Ercos estará limitada a 80 kilómetros por hora, pues generará un problema evidente y los mismos colapsos de tráfico que en el pasado. Todo muy bien, pero ellos también podrían intervenir, ¿no?, para lograr que sus compañeros del gobierno central comprendieran que esta isla necesita otro proyecto de carretera y no el que ahora se está manejando. Podrían de alguna manera incidir en una solución a este problema con el sello socialista si quieren, pero desde luego aportando una crítica constructiva y no meras declaraciones de oposiciones. Ahora ya no sabemos qué se prepara para esa vía, si uno obsoleto u otro con miras de futuro. Lo mismo pasa con lo del edificio de la terminal del Aeropuerto del Sur, en el que se solicita otro edificio que no sea un remiendo de lo que ahora existe. Hoy era el día en el que la presidencia del Cabildo y el máximo responsable de AENA se iban a ver y querían desbloquear este asunto. No ha sido posible. Desde AENA se ha insistido en que lo que necesita Tenerife es ese edificio. En este remiendo, con un edificio que una las terminales 1, que son los mostradores que no conectan ni siquiera con las salas de embarque, y el edificio viejo, que ya no da para albergar ni a la mitad de los viajeros de un día a punta. Los gerifaltes de la empresa de navegación aérea siguen empeñados en lo suyo. No admiten los argumentos de los que tienen que convivir con esa situación e imponen sus criterios foráneos en una discusión en la que no caben ni siquiera los argumentarios económicos. Y hoy hemos visto en la primera página del periódico El Día la nueva pasarela que proyectan hacer en la rotonda del Padre Anchieta, una pasarela aérea que impone por la altura, que uno lo primero que piensa es cómo será el paso por ella en los días de vientos y lluvia, que son los más frecuentes en esa zona de la laguna, que para subir a ella, por ejemplo, tiene uno que ir a cogerla a casi la mitad de la Avenida de la Trinidad, y en la que sucederá como en aquella del campus de Guajara, ¿se acuerdan?, que al final quedó como territorio de la gente mala. Una obra psicodélica en la que hasta la estatua del Padre Anchieta se queda perdida en la inmensidad de la espiral. Son proyectos, fantasías y sueños de estudio de arquitectos que en el papel quedan muy bien y muy bonitos, pero que luego en la realidad son difíciles de acometer. Si se fijan, todo lo expresado en este monólogo ha tenido algo que ver con esas elucubraciones y poco con lo que necesitamos o con lo que se hará. Y así nos va en esta isla, con un anillo insular insuficiente, con unos godos proyectando una terminal por la que ni ellos embarcarían, o con unos pasos elevados en el Padre Anchieta que no les servirían ni como pistas de entrenamiento a los acróbatas del Circo del Sol. Pero nos siguen entreteniendo con estos proyectos, en los que la discusión política deja a los ciudadanos huérfanos de realidades. ¿A ustedes qué les parece? Está bien el golpe de Pepe Moreno. Muy buenas noches, señoras. Buenas noches a los señores también. Hoy en la Casa del Vino Tachán se está descorchando la cosecha 2018. Un acto que se está celebrando, si han sido puntuales sus señorías y los invitados, a las 8:30 de la noche. Ya de la noche. Bueno, el acto del descorche de la nueva cosecha de vinos de Tenerife y la entrega del Premio San Andrés 2018, que en esta ocasión ha recaído en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Tacoronte-Centejo. Presentado uno de los asuntos que queremos abordar esta noche, como es tradición en este programa, y la tradición es que nos vayamos con Vanessa Luz Ravelo hasta allí, cuando esté la conexión preparada, porque ahora están
en pleno ajetreo y probablemente en estos instantes estén entregando el premio. Bueno, cuando esté la conexión lo haremos. Estamos trabajando en ello. Pepe Moreno ha hablado de las carreteras. También quiero tener otra conexión esta noche con el máximo responsable del Partido Socialista en la isla de Tenerife, porque hoy precisamente han escogido el municipio de La Matanza de Acentejo para aclarar o intentar aclararle las cosas al gobierno de Canarias, concretamente a Coalición Canaria. Ha sido toda la plana insular del Partido Socialista. Toda. Bien, en el momento en el que también tengamos esa conexión, está esperada, vamos a ello. Pero este programa ha estado hoy, como prometimos ayer, por la zona más abatida, más azotada por el mar en el último temporal. Candegómez, David Débora, como dijimos ayer cuando hablamos con el alcalde, después de que se detectara un problema en la columna, en el pilar de un edificio que fue desalojado, cuando hablamos con el alcalde dijimos, estaremos allí, vamos allí. Y así lo hacía hoy, el mar de Garachico, prácticamente en calma, como estaban todos los mares, el del sur, el del norte, del este, del oeste. Y tras los estragos que causó hace apenas 2 semanas en buena parte de la zona costera de este municipio afectado por los numerosos acontecimientos, pues bueno, los comercios e incluso las viviendas van retomando poco a poco la normalidad. Es el caso de este edificio que ayer lo vimos con fotografías de Ángel Hernández, situado en plena avenida marítima, que tuvo que ser desalojado tras descubrirse. Lo descubrió un trabajador que reparaba algunos de los daños del deterioro que produjo el mar, y el daño estaba en un pilar que sostiene el inmueble. Tras retirar el recubrimiento de madera que embellecía la columna, el empleado, el constructor, encontró daños importantes en el hormigón. Desprendió totalmente una de las esquinas y buena parte de la estructura metálica oxidada, y estaba ya al aire. Tras analizar el estado del pilar, los técnicos de la empresa que ejecuta la reforma ordenaron el desalojo de los 19 apartamentos en los que a esa hora había unas 15 personas. Tras retirar el embellecimiento de madera de otros pilares del edificio, los técnicos encontraron más daños, por lo que dieron la orden de apuntalar toda la planta baja, especialmente alrededor de los pilares que soportan esta estructura. Mal, porque estoy disgustado, estoy contrariado. No veo yo. Sí, veo hacia mí, he visto mucha voluntad, pero después la cosa se queda media. Yo sé que es difícil. Yo lo tomo con más tranquilidad porque eso se debe venir, porque la gente le echa la culpa al mar, traicionero, tal, pero el mar está en las ametralladoras que le ponen en las manos, que son las vallas esas. Eso rompe, entra y rompe columnas, rompe ventanas, rompe todo. Estoy de alquiler aquí y ahora mismo acabo de hablar con el casero y un poco a decirle que vamos a dejar el alquiler, el contrato, y vamos a ver si encontramos esta tarde algo por aquí cerquita para poder pasar el tiempo que el edificio esté en obra. ¿Cómo está exactamente lo que les han dicho, lo que han podido ustedes ver que les haya llamado la atención? Nada, la verdad que me he centrado solamente en la primera columna de contención esta que tienen aquí, está bastante afectada, y bueno, de resto me he limitado a ir sacando las pertenencias, sobre todo las de valor, y poco más. Los desalojaron ayer y no se sabe por cuánto tiempo, nada, ¿no? Bueno, pero de cara a lo que hemos podido un poquito hablar aquí dentro y tal, va de meses, incluso se habla de a lo mejor un añito, así que vamos a ver. En otro edificio cercano, el Atlántico, se afanaban hoy también, lo hemos visto, lo hemos grabado, vamos a verlo, los operarios por realizar las obras necesarias para que sobre todo los empresarios que puedan permitírselo abran sus puertas en algunas semanas todavía, ¿eh? Recordemos que hace 2 fines de semana cuando el maremoto. Según nos cuenta el propietario de una empresa de construcción que está llevando a cabo la reforma de uno de los restaurantes afectados por la subida del mar, dice que algunos de los comerciantes se están planteando cerrar sus puertas definitivamente. Así quedó. Uno de los locales que ha sido afectado por el mar del temporal que nos azotó hace un par de semanas. Y bueno, pues aquí empresarios de la zona que se ven afectados por este temporal han tenido que muchos de ellos cerrar porque no tienen, hay un par de ellos, no todos, pero hay muchos de ellos que tienen que volver desde cero, empezar todos sus locales desde un principio. Entonces, claro, ¿habrán ayudas? Sí, no, eso con el tiempo se sabrá. Ahora mismo pues tienen que hacer de tripas corazón, volver a levantar sus negocios y seguir adelante, y todo esto privado prácticamente. Y como el edificio vecino, pues
se ve afectado por la estructura de toda esta historia del mar. Son edificios que tienen sus años y ahora tienen que tomar decisiones en caliente, de decir, reformarlos y volver a empezar otra vez. Prácticamente ha sido mobiliario, entró, rompió las puertas, cristales y ahora aprovechen por los mobiliarios y todo esto inservibles porque los ha sacado, los ha roto. Prácticamente, si ven las imágenes, ha llegado hasta el fondo de atrás, llegó hasta el último de atrás del edificio, en la mar. Vecinos dicen que se picó la parte alta, todavía se ven gotas de agua salada en la parte alta, o sea que estamos hablando de la altura que estamos nosotros, imagínense que llegar casi arriba. A nivel comunitario lo que estamos haciendo es intentando recabar ya todos los presupuestos para enviarlos al consorcio y comenzar ya con la reconstrucción del propio edificio. Este edificio no tiene, en principio no tiene daños, estamos ahora también con unos técnicos que como forma preventiva estamos valorándolo también para un poco que los vecinos también se queden tranquilos, sobre todo por cómo pueda estar. En toda la isla, prácticamente en todo el norte y la Isla Baja se vive, la Isla Baja, que es de donde venimos, se vive con especial jolgorio la festividad de San Andrés, la víspera de San Andrés. Hombre, no digamos en Icó, también en La Guancha y por supuesto también en Garachico, pero ahora donde se está viviendo el descorche de la cosecha es en la Casa del Vino, en el Sausal. Como es tradición en este programa, Vanessa Luz Ravelo, probamos a ver cómo está el cable. Te veo. Buenas noches. Muy buenas noches, Enrique, muy buenas noches a todos los que nos siguen a través del Día de Televisión. Pues aquí estamos en la Casa del Vino esperando ese descorche oficial San Andrés 2018. Bueno, es un día muy importante para todos los viticultores de la isla de Tenerife. Recordar que el Calvido de Tenerife organiza hasta el día 2 de diciembre un programa de actos vinculado al sector vitivinícola. A las 7 de la tarde comenzaba la conferencia a cargo de Mariano Gambín, un maridaje entre el vino y el misterio. Se lo vamos a contar dentro de un ratito. Y en unos instantes vamos a buscar a los protagonistas, porque hoy se entregan premios San Andrés 2018, que recayó este año en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen, Tacoronte Acentejo. Muy bien, Vanessa. No sé si Vanessa me oye. Vanessa, ¿tú me oyes? A ver, Vanessa. Te oigo. Vale, bien. Sí, sí, perfectamente. Lo que pasa es que esta es la prueba del algodón para demostrar que estamos en directo. A ver si te veo otra vez. Espera, que ahora me salgo yo. ¿Ves? Te veo. Es la prueba del algodón para demostrar que estamos en directo. Estás ahí, ¿no? Bien, oye... Estamos en directo, Enrique. Ahora mismo, las 9 y 16 minutos. Bien, lo digo para no romper la tradición, hija mía. Para no romperla. Oye, dime una cosa. ¿Empezaron a las 8:30? ¿Empezaron a las 8:30? Empezó a las 7 la conferencia, de la mano de Mariano Gambín. La entrega de premios. El descorche no ha comenzado aún. Amiga. Estamos todos... La entrega del premio sí se ha hecho dentro de la sala. Hace unos instantes, hace unos minutos que le entregaban al presidente del Consejo Regulador ese premio San Andrés 2018. Estamos todos los medios congregados en el patio central de la Casa del Vino, aquí en el municipio del Sausal, esperando que salgan las autoridades, que salgan los bodegueros y que podamos hacer el brindis oficial y ese descorche 2018, aunque ya sabes, Enrique, que la cosecha este año viene un poquito retrasada. Ya hay vinos embotellados, ya podemos brindar con los nuevos vinos, pero lo mejor está por llegar. Bueno, pues entonces te reto a hablar con Narváez, con Jesús Morales, con Carlos Alonso, por supuesto, y con el premiado. ¿Tú crees que podrás superar el reto? Y el que quieras, y un extra. Están todos avisados y los esperamos aquí en unos instantes. Vale, también tienes permiso para un extra, el que tú quieras. Gracias, buenas noches. Hasta ahora. Vanessa, Gracias, pide Gracias. paso, por favor, pide paso. Bien. Bueno, nosotros seguimos adelante. En un instante va a estar con nosotros Juan Carlos Arrecibita. ¿Quién es? Bueno, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias. Autónomos, ¿eh? Bien, está la reforma nacional, está la manita que están echando desde los presupuestos del Gobierno de Canarias y dicen que va a mejorar la cosa para 2019. Bien, vamos a analizar con él esta cuestión. Y también hablaremos de emociones con Antonio Rodríguez, que es profesor de Psicología Evolutiva de la Universidad de La Laguna. Se va a celebrar entre mañana y pasado un evento que va a finalizar precisamente en Garachico, que tiene que ver con la educación y con las emociones. La educación y las emociones en los colegios, en los centros. Bueno, pero antes de eso vamos a una visita. El presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, participó esta mañana en los desayunos de Radio El Día y habló, entre otros asuntos, de la situación económica de Canarias. Dijo que no es cierto que la economía canaria crezca con la media española y que la riqueza que tenemos se reparte peor que en el resto de España. Asimismo, se preguntaba cuáles son los resultados de la lucha contra la pobreza.
que la riqueza que tenemos encima se reparte aquí peor que en ningún lugar de España. Por eso el 40% de paro. De manera que los datos macroeconómicos y los datos, digamos, sociológicos ponen en evidencia que en Canarias nos empobrecemos y que el reparto de la riqueza es más injusto que ningún otro territorio del Estado español. De ahí ese 40% de familias o de personas en riesgo de pobreza y exclusión. Y frente a eso caben políticas públicas para revertir la situación, para combatir la situación. Y en Canarias las políticas públicas son las más raquíticas porque los datos son indiscutibles. Es decir, yo me pregunto cuáles son los resultados del Comisionado de Lucha contra la Pobreza y me respondo, ninguno. Hay yo 2 estudios en las universidades que están muy bien, que vuelven a constatar que tenemos un problema grave en el reparto de la riqueza, pero no ha establecido ninguna estrategia. De manera que si los recursos que tenemos se utilizaran de forma adecuada en atender las necesidades de la gente, se notaría. Algunas declaraciones más esta mañana en el programa de Pepe Moreno de Román Rodríguez. En base a las declaraciones del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, Nueva Canarias también, sobre el desequilibrio entre las islas a la hora de repartir el presupuesto, dijo que lo que ha puesto sobre la mesa Morales son datos objetivos y que aquí no ha faltado recursos, sino dirección de los mismos. El problema es, aquí no han faltado recursos, aquí lo que ha faltado es dirección, gobiernos bien hechos. Lo que no se puede hacer es engañar a la gente. Y en esta isla, las autoridades políticas que pertenecen a un partido que se denomina Coalición Canaria en los ámbitos locales e insulares han engañado a los ciudadanos del sur y del norte con 2 recursos que no se sabe ni lo que son. De forma que la gente tiene que pedir responsabilidad, porque no ha sido un problema de dinero, porque ahí están los datos no se manipulan. A ver, son las 21:19. En la radio también, y además lo dijo Pepe Moreno en el comentario, el presidente del PP de Tenerife, Manuel Domínguez, daba este miércoles por roto el pacto por Tenerife, suscrito a comienzos del mandato con el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, a raíz del anuncio de la licitación del cierre del anillo insular, que solo incluye un carril de entrada y de salida al túnel de Erjos. En una declaración difundida por el Partido Popular, solicitaba también la convocatoria de un pleno extraordinario y urgente para debatir sobre el proyecto, y una mesa de trabajo con el PSOE, para estudiar posibles medidas conjuntas. El PSOE hoy también se ha manifestado. El presidente del Partido Popular de Tenerife ha convocado al comité de dirección para llegar a algunos acuerdos. El primero de ellos es solicitar al Cabildo de Tenerife un pleno extraordinario y urgente monográfico sobre este asunto. El segundo es solicitar al Partido Socialista una mesa, un acuerdo, una reunión en la que podamos consensuar cuáles pueden ser las posibles soluciones para dicho proyecto. Y el tercero es dar por roto el pacto por Tenerife con Coalición Canaria, principalmente con el presidente del Cabildo, con el que personalmente firmaba ese acuerdo hace ya algunos años, en donde se incluía como obra esencial y fundamental el cierre del anillo insular. La ruptura no tiene otro motivo, sino que Coalición Canaria, en este caso, ha actuado de forma unilateral, sin consenso, sin acuerdo, sin información a quienes formamos parte de dicho acuerdo y, por lo tanto, entendemos que no nos necesitan. Una firma estampada en un papel no vale nada si luego no viene reflejada del trabajo que merece. Es una declaración difundida por el Partido Popular y hoy el Partido Socialista, en pleno de Tenerife, ahí lo ven en una foto, esto es en la Matanza de Sentejo, que fue el lugar elegido por el PSOE para mostrar su rechazo al último anuncio llevado a cabo por la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, esta que estamos hablando, del cierre del anillo insular. En esta reunión con representantes del Norte Área Metropolitana, Cabildo y Parlamento de Canarias, Pedro Martín, el máximo responsable del PSOE en la isla, expuso la postura socialista frente a la venta, dijo, de humo permanente del Gobierno de Coalición Canaria. Martín hizo patente su preocupación ante lo que considera simple y llanamente un engaño preelectoral de Coalición Canaria con las carreteras en un asunto tan hiriente como estas, que genera problemas en Tenerife como en ninguna otra isla. También, el alcalde de Guía de Isora explicó que en su momento se solicitó una revisión del proyecto del cierre del anillo insular para que tuviese el número de carriles de una autopista, pero nos encontramos en el proyecto con solo un carril y además con la velocidad reducida a 80 km/h. Señor Martín, muy buenas noches, desde un día más.
¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado de hablar con ustedes. Muy buenas noches. ¿Usted ha escuchado a Manuel Domínguez, el presidente del Partido Popular, diciendo, oiga, pues tendremos que llegar a un pacto con el Partido Socialista? ¿A qué se refiere? Bueno, no lo sé. Yo creo que cualquier pacto que sea por mejorar las carreteras, pues bien, nosotros hoy lo que nos reunimos los socialistas es para decir en primer lugar que nosotros hemos sido leales en el Cabildo de Tenerife apoyando al presidente y cerrando filas por defender las carreteras de esta isla, aunque el presidente criticase al Partido Socialista, porque por encima de todo estaban los intereses insulares. Hemos además sido muy consecuentes. Hemos pedido al gobierno de España que firmara un convenio, que tenía que cerrarse un convenio de carreteras, porque es una obligación con estas islas. Pero puesta fecha ya para ese convenio, nuestra sorpresa es no solo que el dinero que el gobierno de Canarias destina a carreteras al año no se lo gasta. Pensemos que este año de 220 millones, 240 millones de euros que tiene el gobierno de Canarias, solo se ha gastado el 7%, y en Tenerife no se ha gastado ni un euro. Pues lo que decimos es que aparte de no gastar el dinero que tiene en las carreteras, que buena falta que nos hace, lo que no puede ser es que después de tanto esperar presente un proyecto para el cierre del anillo insular de 10 kilómetros de recorrido, casi 11 kilómetros, y poco más de la mitad de ese recorrido es una carretera normal y corriente, no es una autopista. Por lo tanto, desde luego, yo creo que esto no creo que esta sea la propuesta que los socialistas estábamos pidiendo. Pero, señor Martín, un carril porque no cabe más por donde va a discurrir. Es que no lo sé, técnicamente no nos lo han aclarado de momento. No, el asunto es que lo han sacado de prisa y corriendo para ocultar la incapacidad, yo creo que de Coalición Canaria, en el gobierno de Canarias y en el Cabildo, que se supone que el presidente iba a liderar la solución de las carreteras de la isla, iba a poner dinero del Cabildo para arreglar las carreteras, y al final hemos visto que estos últimos años, en lugar de mejorar la situación, lo que ha ido es empeorándose. Y corriendo y deprisa sacan cosas como esta, por ejemplo, la de este túnel de Erjos, que esta conexión norte-sur que no resuelve los problemas, han sacado de prisa y corriendo una propuesta de Busbao. Pero fíjense ustedes, no que se vaya a construir el Busbao, es decir, ese carril para guaguas y vehículos de alta ocupación. No, van a sacar que se redacte el proyecto a ver por dónde tiene que pasar el carril Busbao. Es decir, largo nos lo fían. Dios sabe cuándo llegará el inicio de esas obras. Y para terminar, el Cabildo de Tenerife hoy en el periódico El Día le traslada al periódico El Día una noticia de una rotonda en el Padre Anchieta, que cuando me cojo el documento y me preocupo por buscar la información, es que resulta que lo que ha sacado el periódico del Día, porque se lo ha trasladado como gran proyecto de resolver ese nudo que es muy importante, es que no tiene proyecto. Es que es poco menos que una maqueta. No hay proyecto, no hay expropiación de suelo, no hay evaluación ambiental, es decir, es puro humo. Y yo creo que ya está bien, porque esto lo podría entender si Coalición Canaria hubiera entrado a gobernar hace un año o dos. Pero no puede ser que después de tantos problemas que hemos tenido en las carreteras, después de tanto agravamiento del tráfico en la isla, ahora nos estén presentando proyectos que no lo son, proyectos a media o maquetas que no van a resolver nada ni en el corto ni en el medio plazo. Señor Martín, ¿y cómo solventamos el taponamiento de la zona metropolitana? Ustedes hablan del bypass. Perdón, es que se me están colando se le está colando los regidores. Posiblemente se le esté colando, sí, bueno. Yo le preguntaba, señor Martín, discúlpeme, ha sido un problema técnico, pues ya espero que lo resuelvan. Ustedes hablaban del bypass también, en esa rueda de prensa, el bypass para solucionar el atasco, o sea, el taponamiento que tenemos al llegar al Padre Anchieta, por ejemplo, o al aeropuerto. Vamos a ver, nosotros pedimos, primero, medidas a corto y medio y largo plazo. Primero, yo no sé si ese proyecto del Padre Anchieta es un proyecto bueno, malo, regular, porque por el momento no es ni proyecto. Había sí un proyecto en el Padre Anchieta para hacer una pasarela para los peatones. Sí. ¿Esto va a solucionar el problema? No, pero lo va a aliviar bastante porque ya no habrá peatones cruzando por la carretera y frenando la entrada y salida de vehículos. Primera cuestión. Segundo, lanzar este proyecto, sí, vale, el del túnel, pero que tiene que haber un compromiso, que en los próximos 4 o 5 meses tenemos los otros 2 carriles, el proyecto de los otros 2 carriles y la evaluación ambiental realizada. ¿Por qué? Porque esto puede hacerlo el gobierno de Canarias, que para eso gobierna solito nuestra comunidad autónoma, y si se ponen las pilas, a ver si por fin, cuando se arranque aquí las obras, ya tenemos ese proyecto resuelto. Tercero, nosotros venimos demandando una circunvalación. Es decir, que desde Guamasa hasta Lora y Tamayo
subterráneo, Por eso le preguntaba, hagamos una alternativa al tráfico por la TF5. ¿Y por qué esta alternativa? Primero, porque es la que menos impacto ambiental tiene. Segundo, porque fíjense ustedes, el Cabildo de Tenerife ya lo tiene recogido en su plan insular, es decir, ya eso que tenemos adelantado de papeleo, ya lo tienen aprobado. Y tengo entendido que AENA también tenía los permisos dados. Claro, ya AENA dio el visto bueno a ese proyecto. Y tenemos una primera evaluación ambiental inicial también con el visto bueno. Hombre, ya tenemos mucho papeleo resuelto. ¿Qué ocurre? Es que el Cabildo se olvidó de esa propuesta, de repente la apoyaban y de repente dejaron de apoyarla, y así nos va. Creo que estas son algunas de las alternativas. ¿Con esto resolvemos todo? No, hay mucho más que hablar de la movilidad en Tenerife, pero por lo menos podríamos empezar a ver alguna realidad en un plazo razonable de tiempo. Señor Martín, gracias, muy buenas noches por haber estado un día más. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias, buenas noches. Bueno, déjenme que salude a Juan Carlos Arrissevita, presidente de los Trabajadores Autónomos de Canarias. Mire que lo sufrimos, todos, todos, pero vas ahí con la furgoneta para Santa Cruz, llegas a Sausal, a La Matanza. El otro día me decía un camionero, muy seguidor de Radio El Día, decía, mira, yo tengo una solución, que es la salida de los naranjeros, ¿no? La toma ya de la autopista, aumentarla, lo que se llaman los carriles trenzados, ¿no? Y taponar la anterior, que está a la altura de Tacoronte, me parece que es el Paso a la Muerte, lo que se llamaba antiguamente, ¿no? Digo, bueno, no se dice, es que ahí es donde empieza el problema. Ahí es donde empieza el problema. No sé, oiga, no sé quién sabe la solución, quién no la sabe. Mire usted, hoy el Partido Popular dice romper con Coalición Canaria por el tema del anillo insular. El Partido Socialista en peso se ha ido a La Matanza a dar una rueda de prensa. Hoy acaba de escuchar usted al... Bueno, y aquí estamos todos. ¿Usted? Yo soy ciudadano del norte, claro, por del eso Puerto de la Cruz. Da la casualidad que tanto ayer como hoy he tenido que hacer por motivos laborales la vuelta completa a la isla. Y la verdad que es de vergüenza. Yo recuerdo desde el año 88 ya estudiando en La Laguna, las colas que teníamos para ir y para volver. Ya han pasado más de 20 años y no se ha arreglado nada. Sí, ahora hay unas colas a la salida a una hora punta, a las 3 de la tarde, 3, 4 de la tarde, del Padre Ancheta, que es terrorífico. La vuelta, todo lo que es hasta Tacoronte aproximadamente, que ya ahí ya se queda ya el tráfico fluido. Pero es que para entrar a Santa Cruz normalmente son 1 hora y media, 2 horas como mínimo el trayecto para una persona a primera hora de la mañana. Con lo cual, si luego nos piden que haya una movilidad laboral, es imposible en esta solución. Hay soluciones para ello, claro que hay soluciones para ello, lo que pasa es que es como todo, tienen que sentarse, porque no solo es el tema de hacer carreteras y más kilómetros de carretera. No sé, ahora, después de la publicidad vamos a hablar ya de los autónomos, pero no sé si hay algún dato, alguna cifra ya. Sé que por la Universidad de La Laguna alguien lo estaba haciendo de cuánto nos estamos dejando la carretera, ¿no? ¿Cuánto se está dejando el comercio, bueno, en este caso vamos a hablar de las empresas, de las pymes en las carreteras, ¿no? Se deben estar dejando muchísimo dinero. Pues ayer justamente teníamos un acto de autónomos con el Partido Popular, con Asier Antona y con Manuel Domínguez. ¿Cierto? Y hablando en Corrillos nos comentaban de un operario que trabajaba en una reforma al lado del Parlamento, que es de Los Realejos, que de media está tardando 2 horas para bajar a Santa Cruz de Los Realejos y 1 hora para volver, con lo cual a la jornada laboral de 8 horas hay que sumarle 3 horas. Pues ya está. Señor Arrissevita, espero después de la publicidad, aquí es el momento en el que tenemos previsto para hablar con usted, y me permite que nos vayamos aquí, nuevamente a la Casa del Vino, porque ya tenemos nuevo protagonista. Vanessa Luis Ravelo, ¿estás por ahí? Buenas noches otra vez. ¿Estás acompañada? Buenas noches, Enrique. Pues sí, me estoy muy bien acompañada. Consejero de Agricultura del Cabildo Insular de Tenerife, don Jesús Morales, buenas noches. Buenas noches. Bueno, la cita más esperada de todos los bodegueros de la isla de Tenerife, un programa de actos magnífico que ha organizado el Cabildo Insular hasta el 2 de diciembre con ruta, una conferencia magistral a cargo de Mariano Gambín, que ha maridado el vino con el misterio. Sí, bueno, queríamos darle otro enfoque este año, decidimos hacer la semana de San Andrés, no solamente el día del descorche oficial de San Andrés, sino la semana, pues con una serie de actividades y dando la transversalidad que creemos que tiene el vino, ¿no? El vino es paisaje, el vino también tiene mucho que ver con nuestro turismo, con la cultura, con la historia. Bueno, y en definitiva, pues entendimos necesario pues hacer esta semana pues para darle mayor realce a este momento que entendemos que, como bien has dicho, pues el momento de cara al inicio del nuevo vino. Y bueno, yo creo que es un momento también bonito por parte del sector, donde bueno, están aquí hoy. Yo creo que estamos todos celebrando pues eso, que tenemos un buen año y bueno, y a trabajar y a seguir trabajando porque queremos seguir mejorando. Consejero, Premio San Andrés 2018 al Consejo Regulador Tacoronte-Acentejo. ¿Está más cerca la unificación? ¿La veo Tenerife? Bueno, en eso trabajamos nosotros. Yo creo que eso al final
es lo que debemos de ver, ¿no? El otro día alguien dijo una frase en la cofradía del vino, donde dice que es mejor un manto que no 5 retales, ¿no? Yo creo que esa frase puede también dar una idea de que al final, desde el punto de vista, de muchos puntos de vista, desde el punto de vista de comercialización, desde el punto de vista, digamos, de tener una marca única, yo creo que hay que seguir respetando, como siempre hemos dicho, esas subzonas, digamos, esa identidad propia de cada una de las zonas, pero yo creo que debemos ir trabajando en la unificación. Algunos consejos reguladores, prácticamente la mayoría lo han visto así. Estamos trabajando en ello con la DEO Tenerife, también de cara al futuro, un futuro cada vez está más cercano, ¿no? Porque ya se lleva tiempo trabajando en ella. Y bueno, yo creo que además el Premio San Andrés este año, el Consejo Regulador de Tacoronte-Acentejo, que fue el primer Consejo Regulador de Canarias, no nos olvidemos, allá hace 26 años, el que le abrió la puerta al resto de los consejos reguladores, y que está, bueno, trabajando también en esa unificación y en ese trabajo conjunto con las administraciones, porque yo creo que hoy en día, si no estamos unidos, pues yo creo que los logros no van a ser los mismos que si trabajamos todos de forma conjunta. Yo creo que ese trabajo que está haciendo también el gobierno con el Cabildo está dando sus frutos en cuanto a la comercialización de los vinos. Y ese es el camino, unificación, calidad, trabajar en un segmento como la gastronomía, que nos sitúa digamos, en un segmento de mercado superior, exportación también, aprovechar todas las sinergias que se dan, aprovechar todos los recursos que tenemos, bueno, y hacer lo mejor que podamos. Gracias, consejero. Le dejo porque sé que hay muchísimos medios esperando para hablar con usted. Muchísimas gracias. Enhorabuena por este Premio San Andrés y por este acto de hoy. Muchas gracias y viva San Andrés. Viva San Andrés. Enrique, no te vayas, gracias, consejero. No te vayas porque tengo por aquí pues al premiado, al presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo, Esteban Reyes. Presidente, enhorabuena. Muchas gracias. Muy felices, la verdad es que es un premio que no por esperado, se agradece muchísimo, 26 años de historia, muchísima gente detrás de todo esto, durante todos estos años peleando por la viticultura, o sea que enormemente felices y contentos, y este premio es para todos ellos, por supuesto. Presidente, decía antes mismo, hace unos segundos, el consejero de Agricultura del Cabildo Insular de Tenerife, que la denominación de origen Tacoronte-Acentejo abría las puertas. Hace 26 años era la denominación pionera en el archipiélago. Marcó una historia además, ¿eh? Sí, sin lugar a dudas, fue la punta de lanza para todo lo que conocemos hoy como los consejos reguladores de Canarias, que en este caso a raíz de haber creado esta denominación de origen, fueron creándose y haciendo pues lo importante que es el sector vitivinola en la isla de Tenerife y en Canarias en general, porque abrimos las puertas a que todos pensaran en lo importante que era hacer vinos de calidad y además con una identificación protegida. ¿Cuántos socios? 9 municipios que aglutinan la comarca. 9 municipios, sí, la verdad es que bastante amplia, más de 500 viticultores, unas 1.900 hectáreas cultivadas, muchas botellas etiquetadas cada año, una media de 1 millón anual y mucho trabajo, muchísimo trabajo y mucho agradecimiento a que esa tierra se cultive y podamos obtener esa fruta para luego convertirla en vino, o sea... Y unos vinos maravillosos, porque les recuerdo, Enrique, el mejor vino de Canarias es de esta denominación, de Tegueste. De Tegueste, Bodegas Marva, que además también estaba nominado al Premio San Andrés, con lo cual todavía mayor satisfacción que con una nominación como esa, pues haya sido el Consejo Regulador que la haya obtenido el premio este año. Felicito a Domingo, hace unos vinos extraordinarios, y bueno, Marva Barrica, otra vez, mejor vino de Canarias 2018. Enrique, ¿quieres trasladarle alguna pregunta al presidente? Sí, eso es lo que iba a preguntarle. Oiga, ya era hora el premio. Pregúntale, ya era hora el premio. Es que estamos hablando de que se fundó en 1992. Mira que ha habido descorches del vino en la Casa del Vino, precisamente en territorio del Consejo Regulador Tacoronte-Acentejo. Y bueno, ya era hora, digo. Pregunto, si lo anhelaba. La pregunta sería, ¿anhelaba usted este premio ya? Esteban, mi compañero Enrique le traslada, ¿anhelaba este premio ya? Sí, yo creo que sí, porque es importante. Premio San Andrés reconoce muchas cosas y por supuesto anhelado, y ahora pues a disfrutarlo, pero sí, muy anhelado. Gracias, Esteban, enhorabuena. Gracias a ustedes. Enrique, en unos instantes volveremos con más protagonistas. Muy bien, Vanessa, nos vamos a publicidad, presento al invitado y sé que va a ser condescendiente porque entiende lo que está ocurriendo precisamente en el Sausal. Además, es autónomo, sabe que lo que se tiene entre manos ahora mismo es precisamente eso, es el negocio del vino, que son todos autónomos. Señor Recibita, volvemos con usted de inmediato después de la publicidad ya.
Vean esta imagen, es el momento que ofrecían esta tarde, como es un tema que hemos tratado hasta hoy, es la imagen que ofrecían esta tarde los propietarios del pub El Limbo en Puerto de la Cruz. A todos sus clientes abrían por fin las puertas tras un calvario de días esperando el levantamiento del precinto, que según acto del magistrado juez del Contencioso Administrativo número 4 tenía que haberse abierto desde el pasado viernes. Han tenido que esperar hasta hoy, miércoles, a la llegada de un decreto del Ayuntamiento para dar cumplimiento a la orden inmediata del juez. Recuerden que el Limbo fue presentado por el Ayuntamiento utilizando un auto caducado y haciendo su propia interpretación judicial del mismo, motivo que produjo este otro auto con el que se retira el precinto, y desde esta misma noche vuelven sus 15 trabajadores al lugar y también los clientes. Hoy se ha dado a conocer los finalistas de la tercera edición de los premios gastronómicos Cruzcampo Gran Reserva El Día. Mesa Abierta, que es un nombre largo. Unos premios con los que se trata de poner en valor el trabajo y buen hacer de grandes profesionales de la isla. Conozcamos los 4 finalistas de cada categoría. En la categoría Mejor Restaurante de Hotel, los finalistas son MB Abama, La Cúpula Jardines de Nivaria, Nubla Laguna Gran Hotel, Las Rocas Jardín Tropical. Mejor Restaurante de Cocina Extranjera, Hasana, Yotaku, Doriental Monkey y Sensu. Mejor Restaurante de Cocina Canaria, La Bola, Templete, El Enyesque y Calderito de la Abuela. Mejor Restaurante de Cocina Española, Los Limoneros, Magnolia, Castellano y Restaurante La Fresquera. Mejor Chef Revelación, Josué Mendoza, José Quintero, Jorge Bosch y Jorge Peñate. Mejor Jefe de Sala, Roberto Castro, Juan Pedro Jiménez, Lolo Crusellas y Lucas Leandro. Mejor Chef, Rubén Cabrera, Erlán Gorostiza, Juan Carlos Padrón y Andrea Bernardi. Y Mejor Restaurante, Casán, Rincón de Juan Carlos, San Sebastián 57 y Solana. En el premio a la popularidad, los designados son Comesa Canarias, El Gusto por el Vino, Grupo Compostelana y La Pepa Food Market. Bien, que ahora le toca a ustedes. Ahora se pondrá en marcha una votación encuesta de carácter popular, tomando como soporte la edición digital del periódico El Día, eldía.es, con el fin de definir entre las diferentes propuestas quiénes se van a convertir en los ganadores entre estos finalistas. Cada apartado, votos para cada apartado. De ellos resultarán de entre los que obtengan mayor número de votos, a juicio del público, los que obtengan esa noche los galardones. Los premios se darán a conocer en una gala que tendrá lugar el 11 del mes que viene, 11 de diciembre, a partir de las 21 horas, en el Iberostar Gran Hotel de la capital tinerfeña. Vamos, en el Hotel Mensei. Tercera edición que consolida unos premios que sin duda son los más reputados y los más valorados por los profesionales del sector, sobre todo porque son los únicos premios que concede la gente, que conceden los comensales, que concede el pueblo, los consumidores, los clientes. Lo que está teniendo la gastronomía en la sociedad se ve reflejada cada día en los medios de comunicación. Es un elemento cultural que ya se ha adaptado completamente a nuestra sociedad y que tiene su propia identidad, ¿no? En estos premios valoran desde lo más popular a los chefs más innovadores, y ahí cabe todo. O sea, será una gran fiesta culinaria con la selección de los mejores restaurantes, tascas, cocineros, jefe de cocina y un largo etcétera. Para Incabe y Cruzcampo Especial, esta iniciativa se centra en el apoyo al talento canario, con vocación innovadora y ganas de superación. Y Santa Cruz está viviendo un buen momento gastronómicamente hablando. En Santa Cruz se concentran aproximadamente el 32% de los bares y restaurantes, ese es el epígrafe del que se dan de alta en el impuesto de actividades económicas que hay a nivel insular. Estamos justo por detrás de Arona. Mucha gente viene a comer a Santa Cruz y la gente de Santa Cruz ya no necesita ir a comer al norte o al sur de la isla para comer bien en nuestra ciudad. En nuestra ciudad se come muy bien, hay un catálogo de restaurantes muy amplio que va desde un guachinche hasta un restaurante una estrella Michelin, y hay una oferta muy variada en calidad y también muy variada en cantidad. Estamos muy contentos de la marcha del sector en Santa Cruz. Bueno, pues de un evento gastronómico en el que el día 11 sabremos los ganadores, al de hoy, víspera de San Andrés, en la Casa del Vino. Vanessa, ahora estás con Carlos Alonso.
Aquí estoy, Enrique, con el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, don Carlos Alonso. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, enhorabuena, porque desde el Cabildo Insular de Tenerife llega ese reconocimiento al Consejo Regulador Tacoronte-Acentejo tras 26 años. ¿Estamos más cerca de la unificación? Le preguntaba ya hace unos minutos al consejero también. Bueno, yo creo que estamos muy cerca de tener esa denominación de origen Isla de Tenerife, que supone añadir un impulso más a la calidad, a la comercialización, respetando las denominaciones existentes, las comarcales, pero añadiendo un eslabón más, un valor más, porque pensamos que la diversidad tiene que también convivir pues con la potencia que tiene el nombre de la isla, ¿no?, para comercializar. Y la verdad que ha habido mucha coordinación, mucho trabajo con el sector, que es el que ha impulsado realmente la denominación, y en coordinación con el Gobierno de Canarias, pues estamos ya en los últimos pasos, ¿no? Y la verdad que estoy contento porque era uno de los objetivos que teníamos en este mandato, es casi de las primeras cosas que traté con Narváez, el consejero del sector primario, en el principio de este mandato, y estamos muy cerca de conseguirlo, ¿no? Y forma parte de eso que hemos llamado la tercera revolución, que supone pues avanzar, trabajar mucho más en la comercialización, ¿no? Se ha hecho un trabajo muy potente en las bodegas, con una tecnificación y una calidad importante, también en finca, con el cambio varietal. Esas son las dos primeras revoluciones que hemos vivido en estos últimos años, en estos 25 años de recorrido, y ahora toca, desde hace ya años, impulsar mucho más la comercialización. Y ahí, bueno, en todo ese recorrido pues está la entidad a la que hemos premiado hoy, el Día de San Andrés, que es el Consejo Regulador de Tacoronte, que es el primero que se crea en Canarias y el que ha participado, ayudado e impulsado este proceso durante todos estos años, ¿no? Enrique, ¿alguna pregunta para el presidente? No, ¿sí? no. Yo le voy a hacer la misma pregunta al presidente, la misma pregunta que le hice al ganador, que si, ¿verdad que ya era hora que Tacoronte-Acentejo tuviera su premio, no? Enrique, presidente, le pregunta que ya era hora de que el Consejo Regulador Tacoronte-Acentejo pues recibiera este reconocimiento. Bueno, le hemos dado otros premios, pero es verdad que bueno, hemos esperado a este 25 aniversario para reconocer ese trabajo que al final, vuelvo a decir, es un trabajo conjunto, colectivo, ¿no? Un recorrido común durante todos estos años, en donde ha habido, como cuando uno pues recorre barrancos y valles, pues cansancio, esfuerzo, zonas altas, zonas bajas, a veces uno ha tenido que ir para atrás para terminar de recorrer el camino, y la verdad que reconocer ese trabajo del Consejo, de muchos hombres y mujeres del Consejo, técnicos, viticultores, los distintos presidentes que han ayudado a que hoy tengamos un sector muy potente, ¿no? Pero también ya es hora, Enrique, de que tú también estés aquí uno de estos años en la Casa del Vino, no te tengamos que ver siempre a distancia en los estudios. Ya me gustaría. Tenemos que montar el plató ahí un año, bien, es lo que tenemos que hacer. A todos los televidentes, a ti, Enrique, y a ver si un día te vemos aquí también, en la Casa del Vino. Ya le gustaría estar en plató, que es lo que le toca este año. Gracias, presidente, un placer. Gracias a ti, gracias. Enrique, no nos despedimos porque tenemos al consejero de Agricultura, un pilar, bueno, el trabajo de Narváez Quintero y todo su equipo. Buenas noches, Narváez, por aquí. Aquí no pasa nada. Decía que Narváez Quintero ha sido un pilar y bueno, en el sector vitivinícola, porque ha conseguido, como dicen muchos bodegueros, la estabilidad del sector gracias a que esas ayudas que estaban pendientes del programa POSEI desde el año 2011 ya sean abonadas y bueno, lo que usted se fijó al principio de la legislatura en 4 años lo ha hecho en 2 y medio. Sí, la verdad que fue un compromiso con el sector vitivinícola, esas ayudas que se les debía desde el 2011, que estaban impagadas, entramos en el 2015, en verano del 2015, y nos comprometimos con en 4 años pagar el POSEI adicional. En 2 años y medio hemos cumplido con el sector, ha sido un esfuerzo importante del Gobierno de Canarias. Con todo el POSEI adicional fueron más de 32 millones de euros, más concretamente 32 millones de euros de ese esfuerzo económico, pero era, yo creo que un compromiso que tenemos que hacer para dar estabilidad al sector. Yo creo que eso ha sido importante para el sector. Y es un compromiso donde, ahora que están estabilizados, yo creo que podemos seguir creciendo. Un sector que tiene capacidad de crecimiento muchísimo, ¿no? Hoy lo vemos aquí, ¿no? En la víspera de San Andrés, el descorche de los vinos de la isla de Tenerife. Unos vinos que este año en producciones hemos aumentado, pero no solo en kilos de uva, sino lo importante es que el aumento ha sido en calidad. Yo creo que la calidad de las uvas cada vez es mayor, el tratamiento de los viticultores cada vez es más profesionalizado. Esa formación que han tenido, la incorporación de los enólogos y de las nuevas tecnologías a las bodegas, yo creo que ha sido fundamental para darle un giro radical al sector vitivinícola en los últimos 15 años. Hoy en día los vinos de Canarias, los vinos de Tenerife son premiados a nivel internacional, y lo que hemos conseguido conjuntamente es que sean diferenciados. Podemos discutir si son mejores o peores, son los mejores evidentemente,
pero lo que sin duda son únicos y diferentes al resto del mundo. Evidentemente, nuestra climatología, origen volcánico, la situación geográfica de Canarias hacen que sean únicos en el mundo. Yo creo que eso lo hemos conseguido. De hecho, yo creo que la exportación de vinos está subiendo, muy importante. Estamos promocionando no solo internamente, sino fuera de Canarias a los vinos, porque creo que los conozcan fuera es un valor añadido para nosotros en la tierra. Ahora también nos queda seguir insistiendo en que los canarios y las canarias que vivimos aquí reconozcan el vino canario, pidan el vino canario, porque eso genera muchísimos beneficios. No solo la calidad del vino, como todos sabemos, genera paisaje en la tierra, genera empleo, genera territorio, genera la cultura. La cultura del vino está arraigada desde muchos años, ¿no? William Shakespeare en 3 novelas hablaba del vino de Canarias. Yo creo que es una cultura arraigada, es parte de nuestro patrimonio histórico, nuestro vino, con lo cual creo que estamos en enhorabuena hoy. También hay que recordar que en la parte del el REF económico que hemos hablado, anclado al estatuto, hay una parte importante para el transporte, tanto interinsular como la península al 100%, que también va a favorecer al sector vitivinícola, y que este año el descuento del REA, el recorte que le hemos hecho del REA, para que nos entiendan, la ayuda que se le da a los productos que importamos desde fuera de Canarias, hemos reducido a la leche, consumo directo y al queso amarillo, y 600.000 euros se lo hemos dado directamente al sector vitivinícola, para que el sector vitivinícola a la hectárea podamos conservar las hectáreas de vino que tenemos e incluso podamos ampliarlas en un futuro. Bueno, ese esfuerzo, conjuntamente el gobierno con el Cabildo de Administraciones Públicas y con los viticultores, yo creo que está dando sus resultados. Además, quiero apuntar también el relevo generacional. El campo se rejuvenece. Hay proyectos vinculados con el sector vitivinícola de manos de mujeres que tienen una proyección fantástica. Se me viene a la mente ahora Patricia Perdomo de Piedra Jurada en la isla de La Palma, o aquí en la isla de Tenerife, a nuestra amiga Fátima Hernández con su marca Loer, todas las 2 marcas de vinos que están diciendo mucho también que de hablar, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Aparte, has nombrado 2 cosas fundamentales. El primero, el apoyo a los jóvenes, relevo generacional en el sector primario, en este caso el sector vitivinícola, lo ha sido, y la incorporación de la mujer. O yo diría, una parte de la incorporación y otra la visibilización de la mujer. Ya estaba incorporada en muchos sectores, pero no era visible, ha sido un trabajo desgraciadamente oculto. Eso yo creo que se está visibilizando. Y otro, la incorporación directa de la mujer como líder en el sector primario, como liderazgo en el mundo rural, que es fundamental. Y lo hemos visto últimamente. Yo, por ejemplo, el otro día en los premios, en la entrega de premios de Agrocanarias, yo estaba muy contento, aparte de los premios, pero estaba contento porque había muchos jóvenes y muchas mujeres recogiendo premios. Eso denota que yo creo que estamos dando pasos importantes, tenemos que seguir apoyando, evidentemente nos queda mucho, dando pasos importantes en la visibilización y la incorporación de la mujer y en el relevo nacional de los jóvenes en nuestro sector primario. Gracias, consejero, y sobre todo gracias por su trabajo y por el trabajo de todo su equipo en apoyo al sector primario de Canarias. Un placer. Muchas gracias a ustedes, y hoy que viva San Andrés. Feliz San Andrés. Feliz San Andrés. Enrique, despedimos al consejero, nosotros te pediremos paso en cuanto tengamos más protagonistas. Muy bien, si los hubiera, aquí tienes la mesa puesta. Gracias, Vanessa, un abrazo. A ver si el próximo año haremos el programa desde la Casa del Vino. A ver si el próximo año hacemos el programa desde la Casa del Vino, que sería ya lo propio, ¿no? Bueno, señor Recibita, está bien, ¿no? Está bien. Se están entregando los premios, hemos visto lo de Mesa Abierta. Usted, mientras estábamos contando lo de Mesa Abierta, asentía con la cabeza como diciendo, conozco a muchos de los nominados. El sector de la hostelería, hombre, yo no sé si me atrevo a decir va viento en popa, no voy a calificar nada, ¿no? Pero calidad sí que hay, ¿no? O por lo menos estamos procurando que haya calidad. Se está mejorando mucho el producto. O sea, tanto la materia prima como lo que es también la cocina también. Sí, sí, bueno, claro, la materia prima indudablemente. Y después se está mejorando mucho la cualificación. Mire usted, voy a decirlo, 1992, hasta que llegó el Consejo Regulador de Tacoronte-Centejo, el vino que tomábamos era tan astringente, aquellas cuartas de vino que muchos se acostumbraron. Yo recuerdo a mi padre se pegaba aquello y decía, ¡ah, qué bueno está! Y cuando tú bebías aquello decías, por Dios, ¿no? Hasta que no te llegaba por aquí, claro, era bueno el sabor. Y después empezaron a llegar los enólogos. Y empezamos a degustar el vino, ¿no? Empezamos a decir, caramba, es que de la uva se pueden sacar cosas muy chulas y muy buenas, ¿no? Y eso es la calidad. Lo más gracioso de todo es que si empezamos a mirar la historia del vino canario, sobre todo el vino de Tenerife, porque verdaderamente la historia la tiene el vino de Tenerife, y nos vamos a los 1700, teníamos vinos espectaculares. Sí. O sea, de hecho, 2 presidentes americanos bebían vino canario. Sí, no, desde luego, ¿no? El acta de la Constitución americana se firmó con vino canario, sí, y se celebró con vino canario. Emperadores chinos han tomado vino canario cuando la producción en aquella época era más de 15.000 toneles anuales. A día de hoy no se produce eso en toda Canarias.
O sea, con lo cual venimos de un pasado glorioso que perdimos en su momento porque cambiamos de monocultivo y ahora pues bueno, se está trabajando y se está sacando unas grandes variedades y tenemos unos vinos, unos caldos espectaculares. Usted es el presidente de la Asociación de Autónomos de Canarias, Asociación de Autónomos de Canarias, de ATA, que ATA es una asociación nacional. Ustedes agrupan a más del 60, al 62, casi 62,5% de los autónomos en este país, ¿no? Ustedes han dicho que sí a la reforma de los autónomos. Ustedes junto a dos asociaciones más, UPTA y SEAT, de las 4 que hay en España, prácticamente la mayoría, por no decir casi el 90% de los autónomos, han dicho que sí a ese acuerdo. Y ese acuerdo con la ministra Valerio, ¿en qué va a consistir? Cuidado, porque había mucho, le van a subir la cuota a los autónomos, nos van a subir la cuota, no vamos a llegar a final de mes, ¿qué es lo que va a ocurrir, no? Otros decimos, oye, bueno, pues si nos suben la cuota a 4 euros, si eso va a repercutir después para una mejor jubilación de uno, oye, pues bien 4 euros bien pagados, ¿no? Si comparas lo que pagan otros autónomos en otros países comunitarios, tú dices, bueno, pues pueden salir las cuentas. ¿Qué es lo que convence a ustedes a su organización, por ejemplo, para llegar a un principio de acuerdo con el gobierno del Partido Socialista? Inicialmente venimos en el escenario previo que hay que analizar primero. Los últimos 15 años, la subida media que ha habido anual, menos algún año que ha sido de 0, es de 1,5. La subida media anual de la cuota de autónomo. Se nos plantea al principio, cuando ese pacto escenificado en Moncloa entre el Grupo Podemos con el Gobierno de España, el Partido Socialista, en el cual se habla de una subida del salario mínimo interprofesional, que inicialmente eso iba a repercutir automáticamente en un 22% de incremento de la cuota de autónomo, porque la cuota autónoma está indexada al salario mínimo interprofesional, con lo cual si hay una subida al 22 nos repercute. Empiezan las disputas, empezamos a batallar por el sector, porque entendemos que no se puede subir, y menos en un momento ahora de desaceleración económica, un 22% de un año a otro, lo que es el pago de nuestra cuota de autónomo, y aparte sin recibir nada a cambio. Con lo cual no entendemos para ello. Empezamos a ver en los rifirrafes que hay entre Podemos, entre Echenique y el propio presidente de gobierno, reconociendo unos que no se va a subir, que van a modificar y demás. Empezamos las reuniones con la ministra. Y las reuniones que tenemos en las mesas, las primeras propuestas que nos plantean es una subida de 320 euros al año, casi una cuota más. Luego nos pasan otro escenario de 260 euros al año, en el cual nosotros nos negamos rotundamente, porque todos los indicadores que vienen para el año que viene a nivel global no son indicadores de generación, son de freno. Bastante conservadores. Efectivamente. Sí. Si encima estamos hablando de que nos quieren subir el salario mínimo interprofesional, que hay que pensar una cosa, que un trabajador que esté cobrando el salario mínimo interprofesional y un autónomo tenga contratado, y que muchos autónomos, 1 millón de autónomos en este país, hay más de 1 millón de trabajadores que los autónomos tienen contratados en esa base. Que dependen del autónomo, sí. El 1 de enero pasarían de cobrar brutos al año y el coste que le supondría para la empresa, 3.000 euros más de coste anual. Si ese trabajador es un licenciado y está cotizando como licenciado, son 4.500 euros de más que habría que pagar en un año. Si a nosotros nos aseguran por escrito y un compromiso formal del Gobierno de España, y si no pagan la diferencia de que vamos a incrementar nuestras ventas un 22%, nosotros somos partidarios de subir los salarios mínimos profesionales. Nosotros no nos negamos a la subida, pero la subida tiene que ser paulativa. Llevamos este año una subida de un 4%, el año pasado una subida del 8%, o sea, llevamos un 12%, y un 22% para el año que viene que han planteado, es un 34% de nuestros costes laborales, con una desaceleración económica. Los números no salen. Entonces, llegado un momento dado, empezamos a tener conversaciones, tanto con la ministra como con la tesorería, y con los documentos en los cuales, bueno, empieza a haber rifirrafe y peleas internas entre Podemos y el Partido Socialista, porque donde digo Diego. Y es más, hay varias intervenciones del presidente del Gobierno de España en sede parlamentaria diciendo que no iba a haber subida para los autónomos. Y luego al día siguiente se contradecía porque la ministra decía otra cosa. Y los documentos que nos presentaban a la mesa eran eso. Entonces, nosotros llegamos a plantarnos en decir de que más de lo de la media que se ha subido, no es momento para subir. Y si hay una subida de esa base, tiene que haber una contraprestación aparte. Y entonces, pues hemos conseguido una subida de 1,24, estamos hablando de que son 62 euros al año para un autónomo persona física y 84 euros de más al año para un autónomo societario, son 5,36 euros más que tiene que pagar cada mes un autónomo que cotice la base mínima. Pero, ¿qué hemos conseguido con ello? Hemos conseguido, por un lado, que ese autónomo que esté de baja, desde el primer día, cobre por la mutua. A día de hoy,
hasta el 31 de diciembre, hasta el cuarto día no cobraba. Que ese autónomo, si tiene una baja de media o larga duración, a partir del segundo mes no tenga que estar pagando la cuota, hasta que no se vuelva a dar de alta otra vez, o sea, hasta que no vuelva a tener la alta médica. Sí. Hemos conseguido también que el autónomo tenga derecho a la formación, cosa que ahora estaba excluido la formación. Hemos conseguido también que la mujer se pueda incorporar, una vez se pueda incorporar de la maternidad, pueda tener derecho también a una tarifa plana también. Con lo cual, hemos conseguido mejorar algo el marco que teníamos para eso. Es verdad que también se sube la cuota de 50 euros, la tarifa plana a 60 euros, pero bueno, por 10 euros más, ese autónomo también se va a tener todos esos otros servicios y esos bienes que hemos conseguido en la negociación. Sí, pero ¿y ahora cuál es el periodo del mínimo? Cuando te das de alta por primera vez de autónomo, ¿cuál es el periodo? ¿De un año o de 6 meses? Porque después hay que añadir el del Canarias, ¿no? A ver, lo que estás hablando de tarifa plana. Sí, vale. Efectivamente. Usted me hablaba de eso ahora. Sí, no, o sea, subía 60, efectivamente, 50-60 la tarifa plana. En estos momentos tenemos tarifa plana estatal, 12 meses. Sí. A partir del 1 de enero, Canarias, que es de las comunidades, conjuntamente Madrid, que ya la tiene funcionando hace 2 años, y un par de comunidades más autónomas que van a empezar, la amplía a 24 meses. Y desde agosto de este año, todos aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes, sus autónomos que se den de alta, tienen derecho a tarifa plana 24 meses estatal. Vale, pero entonces ¿cuántos vas a tener? ¿3? No, o sea, vamos a tener al final, o sea, 24 meses genéricos para todos, sí, de las cuales el segundo año lo paga el Gobierno de Canarias, menos en los municipios de menos de 5.000 habitantes, que los 24 meses los paga el Estado. Claro, porque antes te iba subiendo, cuando acababas el año, después ya te subía la cotización normal. Efectivamente, pasabas un 50, un 75. Bueno, y ahora, como ya, digamos, tenemos la parte del Gobierno de Canarias, pues evidentemente eso al final te estira 2 años. Efectivamente. Básicamente te estira 2 años. Oiga, ¿y la cotización por ingresos reales? ¿Eso será posible? Eso lleva un largo trabajo. O sea, se ha vendido públicamente, y sobre todo por parte de los partidos políticos, como la panacea. Pero es que estamos hablando de que hay un 15% de los autónomos que no llegan al salario mínimo interprofesional. Se está pidiendo y se está negociando de que se pague una tarifa, como una tarifa de 30 o 60 euros para ese autónomo. Luego hay un 25 o 30% de que posiblemente si llegásemos a cotizar directamente y pagar, estarían pagando más o menos lo mismo que están pagando. Pero es que hay casi un 50 o un 40% que tenía que pagar incluso el doble o el triple de lo que están pagando por percibir lo mismo. Entonces, claro, queda muy bonito lo de, vamos a pagar en función de los rendimientos. Sí, pero... Y el riesgo que corremos, y los meses que no van las cosas bien, y los trabajadores que tenemos que asumir, y esas subidas salariales que tenemos que hacernos cargo. Ya. O sea, la cuestión es que esos son millones de datos que tienes que cruzar, y que los cruzas cada mes. No, o sea, claro, porque quiero ver el resultado de lo que usted ha facturado y en base a lo que ha facturado yo le voy a cobrar. ¿Y cuánto le cobro? El gran problema que hay es, primero, ¿cómo lo haces? En función a tus rendimientos, a tu declaración de renta del año anterior. Claro. Y si ese año no me vienen los mismos resultados que el año pasado, claro, ¿cómo hago si no llego para pagar? Ya. Nosotros lo que estamos pidiendo es una mayor flexibilización, o sea, el que se pueda ir pagando y que incluso que el que quiera voluntariamente pueda aportar a su hucha en los meses que le vaya bien, digo su hucha de la cuenta, la tesorería de Seguridad Social, pues poder incorporar directamente y pueda subir y bajar la base. Lo que pasa en estos momentos es verdad que ahora ha subido, que se puede modificar la base 4 veces, pero todavía hay que buscar la fórmula de que el autónomo se pueda flexibilizar un impuesto, porque no lo puedo pagar, no hay impuestos que los pago trimestralmente o semestralmente. Si yo no tengo 2 meses o 3 meses de facturación, ¿por qué tengo que estar pagando? Pues voy pagando en función de lo que hay. El problema que hay es que la administración telemáticamente no está a la misma velocidad que está, por ejemplo, esta casa con los medios de comunicación. Claro, eso es lo que ocurre. Vamos a ver, claro, tú dices, bueno... Con un ciudadano con un teléfono móvil o con una tablet. ¿Qué agilidad telemática le damos a esto para cruzar esos datos y para que a mí al final, el próximo mes, en vez de cobrarme tanto, me cobren menos en consonancia a lo que he facturado el mes anterior, ¿no? Que sería así. Iremos a un modelo a medio plazo, está claro, porque al final el billete y la moneda desaparecerá. Sí. Ya hay países nórdicos en los cuales ya están empezando ya a dejar de fabricar papel moneda. Sin duda. Y con lo cual hoy por hoy, a través del móvil y a través de las transferencias bancarias, pues llegará el momento que ahí ya no habrá economía sumergida, entre comillas, porque los bancos tendrán la obligatoriedad de presentar los datos, tendrán la responsabilidad social también, y con lo cual, pues... Hombre, señor Recibita, es que lo que nos ingresa son números, ¿eh? No, yo no me imagino al contable de esta casa, por ejemplo, yendo con el maletín lleno de billetes al banco diciendo, mire, dejo estos billetes. Al final es una transferencia de números.
cifras, ¿no? De valores, ¿no? El valor que mueve de un lado al otro. Entonces, básicamente, el papel moneda como tal va a tener que dejar de existir, porque ya lo transferimos por ahí, ¿no? Cuando le mando a usted una transferencia desde mi banco, no le llega a usted no le aparecen los billetes en el bolsillo, le aparecen números en el banco. Pero mire, lo de los 50 euros ha incentivado a que la gente abandone el mercado negro, que básicamente era eso, ¿no? No, bueno, a ver, estamos hablando de ayudar a emprender, hay gente que quiere empezar, claro. Y luego también estamos hablando también de gente que estaba en economía sumergida. Pero claro, porque es que porque el modelo está cambiando, el modelo ha cambiado, el modelo es más anglosajón que latino ahora mismo, porque la crisis ha hecho eso. Y el modelo anglosajón es que al final tú te conviertas en una marca, en una empresa que da servicios, ¿no? Y yo no sé si algún día llegaremos a que todos seamos autónomos, pero al fin y al cabo, hombre, no todos seremos autónomos, porque yo al final le daré trabajo a alguien, usted le dará trabajo al otro y siempre habrá un asalariado. Pero el trabajo cautivo, mucha gente decía, oiga, si a mí me ponen el autónomo a 50 euritos, oye, pues sí soy capaz de pagarlo, ¿no? Y prefiero estar legal, prefiero presentar la factura con IGI y evitarme todos esos problemas de si no me da factura no te puedo contratar. Eso ha aflorado. Sí, ha aflorado. O sea, es más, nosotros somos fieles defensores. Es verdad que ha habido un ataque muy sectorializado, políticamente por un lado y sindicalmente también a la tarifa plana, pero nosotros tenemos los datos en su momento que había del anterior grupo de gobierno, en este caso cuando estaba... ¿Montoro? No, en empleo, cuando teníamos a Fátima Báñez. Y de hecho tenemos un referente, que es la tarifa plana en la Comunidad de Madrid a 24 meses. El 67%, una vez pasado, no los 2 años, los 3 años de vida, siguen dados de alta esos autónomos. ¿Cuánto me dijo él? 67%. Claro. Y aquí se ha vendido de que esa política no llegaba al 15%, a todo el gobierno, para intentar desacreditar. Y cuando hemos pedido que saquen los números encima de la mesa, no ha habido Dios que los saque. Yeah. Con lo cual, lo que se demuestra es que se intenta decir de que los autónomos son deficitarios y no somos deficitarios. O sea, el régimen de autónomos ha sido deficitario en el pasado cuando se incorporó en el régimen el agricultor y la gente que venía del mar. Esos sí son, en cierta manera, deficitarios. Pero el autónomo nunca se pone malo, no consume recursos. Y lo único que estás pagando toda la vida y generando empleo. Sí, no me cabe ninguna duda. No me cabe ninguna duda. Sobre el tema de ¿cómo valoran ustedes el medio puntito que va a bajar el IGIC en Canarias? ¿Cómo lo valoran en el sentido de que, al fin y al cabo, los autónomos son recaudadores? Bueno, todas las empresas son recaudadoras. Porque, al fin y al cabo, cada trimestre tú le tienes que decir al gobierno, en este caso al gobierno de Canarias, mire, estas son mis facturas con el IGI que le he cobrado yo al señor que me compró la lavadora, ¿no? A la señora que me compró el lavavajillas, por ejemplo. ¿Eso qué va a suponer? Simplemente una alteración en la factura, nada más. Sí, pero bueno, pero también estamos hablando que dinero que se queda en el bolsillo de uno. Estamos hablando de que veníamos de un 7%. A ver, o sea, veníamos un 7% al 6,5%, pero veníamos un 5%, o sea, antes de la crisis. Sí. O sea, fue una subida de 2 puntos. Sí. Estamos hablando de un dinero que recauda el gobierno de Canarias y que luego no puede invertir. Con lo cual, ese dinero no se puede... Y salvo que sea para pagar deuda, ¿qué haces con ese dinero? Entonces, para que esté el dinero en las arcas del gobierno de Canarias y no se pueda invertir en lo que se tiene que invertir, pues es preferible que esté en el consumidor. Estamos hablando que eso puede suponer ese medio punto más de 425 millones de euros aproximadamente en economía. Pues es consumo que hay. Ustedes, ¿se ha conseguido todo lo que estaba en la idea de ATA Canarias, por ejemplo, o de ATA, de la Organización Nacional, con los autónomos? No, ¿Qué faltaría? ¿Qué nos faltaría ahora? Queda mucho trabajo. ¿Usted cree que queda mucha tela, tela a favor del autónomo? Sí, queda mucha tela. Queda mucha tela porque... ¿Qué se puede hacer para no perjudicar el arca común? Estamos hablando primero, por un lado, la morosidad. O sea, los tiempos de pago. Bien. Desde hace 4 o 5 años, la Administración está obligada a pagar a 30 días. Sí. Pero han tenido que volver a modificar y a engañarnos en cierta manera de que ahora solo cuenta la factura cuando llega a gestión económica. ¿No? Habla usted de los autónomos que trabajan para la Administración. Para la Administración. Vale. Pero claro, ¿pero quién no trabaja directamente o indirectamente para la Administración? Porque a lo mejor yo no trabajo para la Administración, pero luego tengo un cliente mío que le debe dinero a la Administración. Hay ayuntamientos en Canarias, como el Ayuntamiento de Telde, que está pagando a 375 días una factura. Hay ayuntamientos en el norte de Tenerife, que no vamos a decir nombres ahora porque empieza la campaña electoral, que están pagando más de 150 días de media. Incumpliendo todo. Incumpliendo totalmente. Entonces, claro, ¿qué puede hacer la Administración? ¿Y qué se puede hacer todavía?
exigir y obligar a que en 30 días se pague. Y si no se paga en 30 días, que haya una recarga igual que nos recarga a nosotros los impuestos. ¿Qué se puede exigir también? Un plan de segunda oportunidad. Se quedó mucha gente fuera y esa gente está endeudada y no puede volver. Y si intenta entrar al mercado laboral y no es en régimen general, sino trabajando para sí mismo como autónomo, cada vez que haga un movimiento, cada vez que le entre un dinero a la cuenta, le van a venir los embargos. No va a poder hacer una negociación porque te van a intentar cobrar lo que hay. Entonces, hay que buscar las fórmulas para que ese 40% que cayó vuelva a entrar, porque hay un porcentaje importante que entraría de nuevo. En Estados Unidos se premia quien cae. En España se ataca a quien cae. Yo creo que tenemos que cambiar un poco la mentalidad y tenemos que ir hacia ello. Tenemos que también cambiar el sistema a nivel bancario, los acuerdos europeos que hay sobre el autónomo. El autónomo es un bien tóxico para una entidad financiera. Una entidad financiera prefiere dar un crédito o 2 créditos o 10 créditos a sociedades limitadas, pero prefiere dar 140.000 euros a una sociedad limitada que de capital social tiene 3.200 euros, o 3.000 euros, perdón, a darle a 10 autónomos 14.000 euros, porque es más engorroso, es más lo que tiene que depositar de cobertura ante el Banco de España y ante las administraciones, con lo cual, al final, estamos hablando muchas veces de lo que hay que hacer, pero luego no se nos facilita tanto lo que hay. Es verdad que cuando llega la campaña electoral somos el centro del mundo, pero cuando pasa la campaña electoral... El otro día me contaba un autónomo una anécdota con ese asunto de los bancos. Va a solicitar una tarjeta Visa. Ese autónomo tiene una entrada fija en torno a 3.000 euros, ¿no? Una entrada fija en torno a 3.000 euros. Y su mujer tiene una entrada fija de un sueldo, es asalariada, me contaba, en torno a 1.600 euros. Bien. Pues a su mujer sí le daban la visa rápidamente porque tenía nómina. Pero él, habiendo justificado y siendo cliente de ese banco durante 3 años, lo que le costó para la visa. Le pedían hasta un seguro de vida, le pedían un no sé qué. Digo, el seguro de vida me decía que va a vender usted un seguro de vida a mí, si ya la visa en sí mismo tiene un seguro de vida por si fallezco y se autopaga sola, ¿no? Porque esa es otra de las trampitas que te intentan colar. Ese es un ejemplo de lo difícil que lo tiene un autónomo por llevar el sello de autónomo arriba. Hay que pensar que más de 1 millón de pólizas se cancelaron cuando llegó la crisis. O sea, no se renovaron automáticamente. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó con eso? Que muchos autónomos tuvimos que reducir, y pequeñas empresas, reducir las plantillas y sobre todo también reducir el volumen de compra que teníamos. Con lo cual, oye, pues si no puedo tener el volumen que tenía de compra antes, pues tengo menos estocaje. Vendo menos, con menos personal y bueno, puedo mantener a lo mejor los ratios y puedo seguir manteniéndome. Eso fue lo que pasó. Las entidades financieras cortaron directamente. Pero al final resulta que quienes generaron la crisis no somos nosotros, fueron ellos. Ellos y los políticos. Es una cosa, y ya le dejo, señor Ricibita, es una cosa bastante rara. Yo creo que es un problema, es una cuestión de percepción psicológica de los ciudadanos, ¿no? Los autónomos son los que mantienen el tejido empresarial, pero solo se notan las grandes empresas, solo se notan las grandes marcas, solo se notan las empresas, ¿no? Tú eres empresario, ¿no? Eso tiene un marchamo que no veas, pero eres autónomo y quedas como una cosita así, ¿no? Y el autónomo es la tienda, ¿no? Es el detallista, el señor que va a la furgoneta, todo. Todo el tejido se mueve, ¿no? La inmediatez que me viene en casa, ¿no? Todavía tenemos esa traba psicológica en la cabeza de que el autónomo es un dios menor, ¿no? Somos ciudadanos segunda, o sea, es más, nosotros llevamos muchos años reivindicando desde ATA que en el diálogo social el autónomo tiene que estar incluido. Y todavía estamos con un modelo en el cual las patronales y los sindicatos son los que negocian el convenio que luego se nos aplica a nosotros. Efectivamente. Que luego nosotros no tenemos representación sindical porque somos tan pequeños que no hay delegados. Con lo cual, tu política que tú pactas me la tengo que acondicionar a mí, ¿pero sin contar conmigo. ¿Cuántos autónomos hay en España? En España hay 3.200.000 autónomos. En Canarias, 124.700 autónomos. No son pocos 3 millones de ciudadanos, ¿eh? Son muchos. No son pocos. Y sus familiares. Y a la hora de votar somos muchos también. El problema es que hay momentos que te enfadas. Señor Recibita, gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Feliz vuelta a casa. No hay cola ahora. No hay cola ahora. O sea que puede volver bien. Digo yo, si el Cabildo no está haciendo nada, ¿eh? Lo que no sé si habrá algún asfaltado, porque últimamente están asfaltando en el norte tramos. Sí, hombre, algún reasfaltado le hace falta, ¿eh? Hombre, hoy... La autopista no pasó la prueba del test de resistencia con las lluvias, ¿eh? No la pasó. Pues, no sé si usted pasó, por ejemplo, por los Naranjeros,
que los aquaplaning eran impresionantes. No con lluvia, pero pasado. Hoy sí he cogido las colas y las reformas que ha habido tanto en el tanque como también en la carretera antes de llegar a Santiago del Teide, que se está reasfaltando. Es verdad que hace falta, pero también la molestia que genera para el ciudadano. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber venido aquí. Nosotros vamos a seguir en este programa entrevistando ahora mismo a un profesor de Psicología Evolutiva de la Universidad de La Laguna, porque va a pasar algo emocionantísimo mañana y pasado. Si no me equivoco en las fechas. Lo sé, realización, sé que vamos con Vanessa. Todavía esto me funciona. Bueno, pues si vamos con Vanessa Luis Ravelo. Me dicen que tengo que despedirte ya. Bueno, pero tienes invitado al señor Díaz Flores. Adelante. Tengo al señor Díaz Flores, también es un pilar importante porque desde su dirección en el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, como tú bien sabes, bueno, pues certifica la calidad de nuestros vinos. Así comenzó el instituto y también tenemos que hablar de toda la labor que se hace del instituto, ¿verdad? Sí, hace muchos años ya, sobre todo desde el año 2005, que se creó de forma específica para apostar por la calidad diferenciada. Siempre tenemos esa conversación de que tenemos que apostar por la calidad, no por la cantidad, y en ese sentido yo creo que bueno, se está haciendo un muy buen trabajo, sobre todo por parte del sector, y la administración lo que está siempre es intentando ayudar. Muy brevemente, director, denos algunos datos de esta vendimia. Bueno, este año ha sido, digamos, un año relativamente bueno, sobre todo hablando de vinos que entran en denominaciones de origen. En Canarias estamos alrededor de los 11,5 millones de kilos. De ellos, pues 4 son de Lanzarote, casi 5 de Tenerife, es decir, hay 2 islas que predominan mucho y sobre todo, aunque la vendimia fue muy retrasada, porque saben que normalmente suele terminar en finales de octubre, noviembre, prácticamente hasta el otro día se estaba todavía con la vendimia y parece que todo el mundo coincide en que este año va a ser una uva excelente y con el trabajo además de los productores y los enólogos, seguro que el año que viene tendremos un magnífico vino. Gracias, brindamos por San Andrés y por los vinos de Tenerife y de Canarias. ¡Viva San Andrés! ¡Viva San Andrés! Enrique, ponemos el punto final con este brindis. Felicidades, felicidades. Vanessa, ¿cómo está el ambiente? ¿Hay tanta gente como en ediciones anteriores? Pues sí, hay bastante gente. Todavía no se han marchado, que suele ser siempre, se suele marchar rápido, esta vez no. Además el tiempo nos acompaña, como tú muy bien sabes, Enrique, tenemos un anticiclón que nos acompaña, así que tenemos buena temperatura y buenos vinos, buenas castañas y no se puede pedir otro más. Gracias, buenas noches Vanessa, a ti, a Gabriel Fuentes y al señor Pozuelo, que también lo tenemos por ahí elaborando un reportaje, a Ricardo Pozuelo elaborando un reportaje para Mar y Tierra. A la asistencia técnica, Gabriel Fuentes. Gracias, feliz San Andrés. Y a ti. ¿Quién mejor persona que tú ahí? Y después te veo en el tiempo. Gracias. Gracias, Gracias, Enrique. Bueno, pues fantástico. Hemos visto imágenes. Vamos a seguir poniendo imágenes, por favor, realización, y antes de ir a publicidad, y así contamos quién fue el premiado. Vamos a ver imágenes de este día 28 de noviembre, que es tradicional ya en esta casa dar en directo lo que ustedes están viendo, el descorche de la cosecha 2018 desde la Casa del Vino en el Sausal. A las 8:30, un poquito más, el acto de descorche de la nueva cosecha de vinos de Tenerife y la entrega del premio San Andrés 2018, que en esta ocasión recaía en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Tacoronte-Asentejo. Tacoronte-Asentejo, este Consejo Regulador, fue el primero que se creó en la isla, cumplió su 25 aniversario el año pasado, este año por fin se lo ha reconocido. Fue en 1992 cuando 30 viticultores se unieron, eran 10 bodegas embotelladoras y 500 hectáreas en la actualidad que se agrupan bajo esta denominación. Ahora mismo hay 1.909 viticultores, 35 bodegas, más de 1.000 hectáreas y casi 8.000 parcelas que comercializan una media, como decía antes el presidente del Consejo Regulador, una media de 1 millón de botellas anuales. Es importante recordar que Tacoronte-Asentejo aglutina un número mayor de viticultores que el resto de los consejos reguladores. En total engloba 9 municipios: Santa Úrsula, anoten, La Victoria de Asentejo, La Matanza, El Sausal, Tacoronte, La Laguna, Tegueste, El Rosario y Santa Cruz, con la subzona de Anaga. Ahí está el momento en el que se le entregaba a Carlos Alonso y el consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narváez Quintero, le entregaban el premio al presidente de la DO Tacoronte-Asentejo. Por cierto, se me olvidó ponerle un reto a Vanessa Luis Ravelo, que es: mañana hay fiesta del vino en La Laguna, porque el fin de semana es la noche en blanco. ¿A que lo hacemos en directo también? Vamos a ver si nos sale. Venga, nos vamos con estas imágenes a publicidad y volvemos de inmediato para ir acabando este programa con invitados.
Juan Antonio Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Déjeme que lea una cosa. A ver, el sábado 1 de diciembre en Garachico se celebrará la muestra bienal Tenerife Educa Aprender Jugando. Ya sé que usted no lo organiza, pero que desde un ambiente lúdico y festivo invita a la participación de todo un ámbito educativo. Mira qué bien le viene esto a Garachico, con lo que ha pasado. Sí. Un ámbito educativo, familias, estudiantes, universitarios y profesionales relacionados con la infancia y la juventud en juegos, talleres, conferencias y actividades orientadas a la reflexión y el debate sobre la enseñanza y el aprendizaje para la vida como una experiencia que no se limita a las aulas. Es que esto me ha venido muy bien, como percha, para preguntarle. Una vida que no se limita a las aulas. Usted es profesor de psicología educativa y de la educación en la Universidad de La Laguna. Estamos hablando de las emociones. Estamos hablando de... Hombre, es que claro, es que desde el minuto 1 estamos aprendiendo por emociones. Básicamente... Por impactos, ¿no? No solo aprendemos, vivimos por emociones, ¿no? Claro. Y el aprendizaje es una parte más de nuestra vida, de nuestro funcionamiento psicológico, ¿no? Las emociones constituyen la base, el soporte sobre el cual se construye todo ser humano. Si uno hace una retrospectiva de su propio proceso vital y detecta aquellos acontecimientos que marcaron de manera significativamente su vida, se darán cuenta que están cargados fundamentalmente de un componente emocional que lo hace relevante precisamente por eso, ¿no? Claro, siempre me acuerdo de aquel momento. Hay un momento que me hizo ver esto en otra circunstancia. Hay un momento que me frustró. Efectivamente. Es eso, absolutamente. Claro, ¿no? Hay una frase de un profesor, hay algo que me dijo en un momento. Y si eso marca nuestra vida, ¿cómo no va a marcar el aprendizaje? Claro. Aprendemos aquello que amamos y no aprendemos aquello que odiamos. Y eso es la dinámica que sostiene cualquier proceso en el ámbito educativo. ¿Pero eso significa que vamos a hacer psicoanálisis en las clases? ¿O no es hacer psicoterapia, ni es solo tomar en consideración aquellas variables que hacen viable el aprendizaje. Y para eso no hace falta ser psicólogo, para eso no se requiere un conocimiento profundo de lo que es la dinámica del funcionamiento mental. Para eso lo único que hay que tener en primer lugar es sensibilidad emocional. Estar en contacto con las emociones, con aquello que sufren o aquellos que gozan nuestros alumnos y alumnas, y desde esa conexión, desde ese vínculo que yo llamo sagrado de relación educativa entre un docente y su alumnado, establecer la catapulta que nos proyecte hacia un aprendizaje más humano. Pero eso lo permite el sistema educativo, cualquiera de lo que hemos tenido. ¿Lo permite? ¿O tenemos unas clases? Tradicionalmente no, pero en Canarias tenemos un privilegio y para eso hay que empezar a ponerse una medalla, porque a veces hacemos crítica, exceso de crítica de las malas posiciones que tiene nuestra comunidad autónoma en determinados rankings, pero si en este caso concretamente somos la única comunidad autónoma en todo el Estado español y podemos decir en la Unión Europea, si exceptuamos Gran Bretaña que está fuera ya por el Brexit, y Malta, somos la única comunidad autónoma que dentro de su currículum oficial dispone de 2 horas semanales para que sus alumnos y alumnas de primero a cuarto de primaria tengan un espacio donde encontrarse con su emocionalidad desde una perspectiva de ayudarlos a ser competentes con esa gestión. Porque el problema de las emociones no es que las sintamos, porque no tenemos más remedio que sentirlas, no tenemos más remedio que experimentarlas, porque son esa parte tan relevante que está programada para no pedirnos autorización para sentir. Sí. El problema de las emociones es cuando se convierten en emociones que van en contra de nuestras propias posibilidades de desarrollo. Y estamos viviendo, nuestros niños y niñas, nuestros hijos e hijas están viviendo en un contexto terriblemente complejo, terriblemente cambiante, terriblemente ambiguo, muy distinto a la que fue el contexto en el que nos desarrollamos nuestra generación y que precisamente hacen que muchas de esas emociones que fueron diseñadas para hacerlo sobrevivir se conviertan en todo lo contrario, un elemento de autodestrucción. Ya. A mí claro, no soy un profesional del ramo, ¿no? Yo estoy pensando cómo dar una clase de ese tipo y se me hace hartamente complejo, ¿no? O sea, ¿cómo tengo ahí a 35 pibes y pibas, ¿no? Y decirle, vamos, ¿cómo voy a gestionar esto para sacar de ellos y sacar de ellos el espejo que tienen, lo saquen, se miren y lo vuelvan a meter? Tienes toda la razón. No es lo mismo enseñar matemáticas o lengua que enseñar a ser consciente de sus emociones y a saber regularlas y gestionarlas efectivamente. Es el reto que tiene nuestro sistema educativo a la hora de afrontar esa innovación tan potente que llamamos educación emocional y para la creatividad, que es el área curricular específica al que me refería antes. Pero ya no hay pretexto. Ya no hay pretexto porque
Y perdona que sea tan pretencioso como para decir que ya tenemos un manual de instrucciones, ya tenemos un libro recientemente editado por la editorial Santillana, en el que soy su autor, en donde precisamente se le da referentes concretos, se le dan pistas concretas, se le dan actividades concretas para que el profesorado, que tiene esa complejidad de afrontar este reto, tenga al menos una orientación para abordarlo de manera efectiva. ¿El libro se titula como su ponencia? Educa emoción. Educa emoción. Efectivamente. Simbólicamente hemos puesto la emo, ¿no?, dentro, en el centro, en el corazón de la educación, porque esta educación que requieren estos nuevos tiempos tiene que partir de ese hecho que antes comentábamos, de que lo central en el ser humano, lo que lo hace esencialmente humano, es tener la capacidad de abordar su emocionalidad de manera competente e inteligente. Ya. ¿Estamos dejando las emociones para que la gestione un psicólogo en la escuela? Yo sé que es importante, tiene que estar ahí. ¿No nos vendría bien una escuela de padres entonces? Ah, claro. El libro también va dirigido a los padres y madres, efectivamente. De hecho, antes de la Bienal tengo una conferencia, una hora antes de la Bienal, en la Federación de Asociaciones de Padres y Madres, para ayudarles también a ellos a entender que ese papel, como tú bien indicas, advierte, es un papel que tiene que abordar la tribu completa. No puede ser el maestro quien aborde esa complejidad, sabiendo que sus padres y madres también tienen ese reto que afrontarlo en el ámbito de la familia. Porque, Antonio, la y la pubertad es terrorífica, ¿eh? Tú lo sabes por experiencia y yo también. Sí, lo sabemos por experiencia porque somos padres, ¿no? Y además en varias ocasiones. En varias ocasiones. Yo estoy pasando otra vez por esa parte, ¿no? Pero pero no, ahora lo gestiono mejor, ¿eh? Ahora lo gestiono. Ya tienes recursos a partir de la experiencia, pero siempre será igual de complejo. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo lo que he hecho es decir, a ver cómo hago una especie de, no sé si llamarlo déjà vu, una regresión que dicen ahora que se puede hacer, y me voy a poner en esa edad, a ver qué recuerdo de esa edad y a ver qué tal cafre era yo en esa edad, ¿no? Y cuando soy capaz de hacer eso, a veces lo logro, soy capaz de hacer eso, digo, la entiendo, ¿no? Lo entiendo. Sabias palabras, Enrique, porque para poder ayudar a un adolescente tienes que al menos vincularte con su experiencia emocional de forma empática y conocer lo que está experimentando. A veces los adultos, trascendiendo ya de nuestra infancia y nuestra pubertad, nos olvidamos de lo que supone esa experiencia. Esa experiencia además es una experiencia convulsa, evolutivamente hablando, porque la neurociencia ha descubierto precisamente que en esa etapa hay una muerte masiva de neuronas en el lóbulo prefrontal de nuestro cerebro, que es el encargado precisamente de regular nuestras emociones. Entonces, nuestros chicos y chicas adolescentes evolutivamente están sometidos a ese cambio convulso en su propio cerebro, porque además el cerebro necesita espacio para construir sus neuronas adultas. El problema es que cuando esos chicos y chicas adolescentes no disponen de herramientas que le ayuden a afrontar ese tránsito de una manera no sosegada, porque nunca va a hacerlo, pero sí al menos con unas garantías de hacerlo de manera efectiva, pues entonces se ven en ese desconcierto, no solo los propios adolescentes, sino fundamentalmente sus padres y sus Mira, padres. yo a veces en este programa hago entrevistas y cuento cosas de primera persona porque creo que a veces ayudan, ¿no? Porque me parece que a todos nos pasa lo mismo. Decirle a un adolescente o a un adolescente en un momento determinado, muchacha, eso son tonterías, eso son tonterías. Yo llegué a un momento en el que estaba diciendo eso y volví a esa regresión, ¿no? Y dije, ahí va, cuando mi padre me dijo eso son tonterías, me jodió un huevo, ¿no? Claro, o sea, me fastidió porque una para él barbaridad. o para ella no es una tontería. Claro. Es algo trascendental. Su emocionalidad lo está abordando, lo está acaparando totalmente. Y no tiene más remedio que sentirlo. Nuestras emociones no nos piden autorización para expresarse, ¿no? Nuestras emociones están diseñadas para ser automáticas, para no estar pendientes de nuestra racionalidad. Un autor dice que la emoción decide y la razón justifica, porque es que la emoción llega antes, porque evolutivamente está diseñada de esa forma. Que un padre o una madre asuman como primera tarea darle valor a esa emocionalidad se convierte en el primer recurso para garantizar que ese encuentro sea un encuentro que propicie una salida viable a esa emocionalidad convulsa que tienen. Ahora, eso no implica, y eso es muy importante, que validemos sus emociones, pero también seamos capaces de fijar límites respecto a las conductas consecuentes de esas emociones. Porque él no tiene más remedio o ella no tiene más derecho a sentirlas, pero no podemos permitirle a esos adolescentes
que se comporten en clave de auto o destrucción de lo que hay a su alrededor, como muchas veces ocurre con esa emocionalidad descontrolada. Porque ¿qué pasa? Y lo que pasa es que construimos un tirano. Efectivamente. Una tirana, por eso, ¿no? tienes derecho a estar enfadado, pero no tienes derecho a pegarte o a pegar o a destruir o ahí tenemos que fijar límites en la conducta, no en la emoción. La emoción hay que darle valor, pero lo que no podemos establecer es que porque él sienta o ella sienta de esa manera, cualquier conducta es adecuada. Mire, ¿usted le da la cocina? Sí, señor, sí, señor. Y canaliza otro libro. Y canaliza las emociones por ahí, las suyas o las de los alumnos. Es un libro que publicamos en el 2014 que se titulaba así, Gastronomía para aprender a ser feliz, como un recurso más para utilizar en el ámbito del hogar, pero también en la escuela. Estamos ensayando con recetas que llamamos de orden socioafectivo, en donde trabajamos aspectos que están relacionados con, metafóricamente, los aspectos emocionales y afectivos de las personas que trabajan en ese ámbito. Ya. ¿Y entonces qué trabajamos? ¿La salud a través de la alimentación, por ejemplo? La salud, no solo física, sino la salud emocional. Nuestra alimentación no solo es una alimentación biológica, nuestra alimentación, como hay varios tratados, es una alimentación también mental. Nuestro cerebro es el primer consumidor de nutrientes que ingerimos a través de los alimentos. Y en todo esto, ¿qué tiene que ver la creatividad o cómo tiene que jugar la creatividad? ¿Cómo sacamos la creatividad de ahí dentro? La creatividad desde tiempo atrás siempre ha sido vista desde una perspectiva meramente intelectual. Porque eso es muy importante para la emoción, ¿no? Claro, porque ahora cada vez más se tiene en cuenta que la creatividad, su componente también es altamente emocional. La creatividad la trabajamos además en ese área, porque el área es educación emocional y para la creatividad, en el sentido de entender que cada alumno tiene que experimentar el sentirse único, el sentirse original, el sentirse indispensable para la creación de su propio proyecto vital. Cuando eso le ayudamos a nuestro alumnado a entender que él es el protagonista de su historia, de su película, y que eso necesariamente es la expresión de su máxima originalidad, ya cualquier lenguaje, sea el plástico, sea el literario, sea el audiovisual, sea el que fuera, se convierte en un canal para expresar ese potencial creativo que todo ser humano tiene, porque eso es algo de los grandes descubrimientos de la psicología. Todo ser humano, por el hecho de estar en esa condición de nuestra especie, tiene la potencialidad de ser creativo. Pero ¿usted cree que el sistema educativo actual que tenemos, cuidado, hay excepciones interesantes, hay experimentos interesantes, como por ejemplo las inteligencias múltiples, ¿no? Creo que se llama así, las inteligencias múltiples, que se está dando en un centro en todas las aulas del colegio de Aguamansa, por ejemplo, y yo he estado allí y me ha sorprendido, me parece impresionante. Hay experiencias innovadoras en bastantes centros que están abordando los nuevos retos de una educación que no es nueva. Yo no me gusta llamarla nueva educación, porque es una educación que ya se lleva haciendo desde los primeros teóricos de la educación que defendían este tipo de modelos innovadores. Yo hablo de buena educación, porque es una educación que le ofrecen bondad, humanidad a nuestros alumnos. Pero usted no cree que el sistema educativo, el general, digamos, ¿no? Salvo esas excepciones, porque oye, el que tiene la suerte de suerte, digo, no sé qué opinará usted, ¿no? Por ejemplo, el sistema Montessori tiene muy buen crédito, ¿no? El Freinet, el francés, el tema de las inteligencias múltiples, porque lo que hacen es que es trabajar al sujeto, ¿no? Es localizar al sujeto. Hacerlo más humano. Claro, es poner el radar, ¿no? Poner el radar, localizar al sujeto y decir, venga, vamos, saca lo que tienes ahí, ¿no? Saca lo que tienes ahí. Pero en cambio el Sistema General de Educación lo que da es que tengamos una carrera contra la matemática, contra la lengua, la memorística. Y tú lo has dicho, contra, no a favor de. Porque las asignaturas se convierten en elementos más obstaculizantes que favorecedoras del aprendizaje. Y eso no creo que sea responsabilidad exclusiva de los docentes. Yo creo que hay muy buenos docentes. Yo en la universidad me dedico a formar a futuros maestros y maestras. Y yo les pido a ellos que tienen que ser la mejor versión del futuro docente que se le oferte a nuestro alumnado. Lo que pasa es que evidentemente, como tú bien indicas, Enrique, el sistema educativo como sistema no es innovador, no propicia la innovación. Es un sistema como tal que lo que genera muchas veces es la sobrecarga, la burocracia, las demandas curriculares y pierde de vista que lo central no es
ni el cómo, ni el qué, ni el por qué, sino el por qué y el para qué y el quién. Pero sabes, Antonio, opino que después eso se irradia a la familia, se intoxica y entonces está el padre y la madre ahí sobre la tarea y la tarea. Y después de 8 horas de clase la tarea y la tarea y la tarea. Y dices, pero si esta niña o este niño iba tan bien en matemáticas, ahora está fundido, ¿no?, con tanta tarea. Claro. Porque se levanta de la mesa, se va para abajo, no puedo seguir, ahora voy otro ratito, y al final dices, hay una sobredemanda. ¿Cómo gestiono eso? Hay una sobredemanda de exigencia. La propia sociedad ha ido, en su propia complejidad, ha ido generando demandas sobre la escuela. La escuela no es más que un efecto de la propia, es una manifestación de la propia sociedad. Claro. Y esa escuela se ha visto de alguna manera hipotecada por los condicionantes que la sociedad establece, la competitividad, el mérito, el alcanzar cotas de productividad, y todo eso al final contagia a la propia escuela. Sí, pero eso es una cosechadora continua de fracasos, claro, de frustraciones, más que de fracaso, de frustraciones. Claro, ¿no? Claro. Se pierde de vista de que el aprendizaje es lo central en la escuela. Lo importante, y muchas veces se pierde el sentido de lo que significa el espacio educativo que es la escuela, dándole una relevancia a la evaluación, por ejemplo, cuando la evaluación no es lo relevante. Un niño o una niña no va a la escuela, no se levanta temprano para ser evaluado, se levanta para aprender, y va a la escuela para aprender. Es algo obvio, es algo tan evidente que, como bien diría al principito, lo esencial pasa desapercibido. Pero ¿por qué demonios los niños de 2 y 3 años tienen estrés? La sociedad es una sociedad productora. Pero tienen estrés no porque tengan estrés por estar en la ciudad, sino por ir al colegio. O sea, porque es que si no llego, es que si la tarea, es que toca hacer esto, es que no voy de viaje por ¿Cómo? ¿Qué ocurre aquí, no? Pero te digo que eso no es más que un reflejo de la propia sociedad, porque los adultos también están estresados. Claro. Vemos adultos, a padres y madres, en la dinámica permanente de tener que dar respuesta a los requerimientos que esta sociedad les está ofreciendo, y eso al final lo reproduce la propia escuela en un formato que es antihumano, lo reconozco perfectamente. Se pierde el sentido, y cuando uno no tiene sentido se desorienta, se frustra y nuevamente cae en la enfermedad. ¿Tú crees que los padres están gestionando bien los gajes, siempre el nombre me sale mal, gadget, no sé qué, a mí me recuerda mucho al doctor Gadget, las tabletas, el teléfono, la nueva forma de comunicación, ¿no? Somos analfabetos nosotros también, los padres y las madres, con respecto a las TIC. Y se convierten también en herramientas que tienen esa parte oscura. Pero ellos son nativos tecnológicos. Ellos son totalmente digitales. Nacen ya con la posibilidad de interactuar con pantallas y no podemos... Yo soy de la opinión que no podemos disociarlos de ellos. Este mundo tecnológico se mueve a través de pantallas. Y no podemos, en el afán de evitar la perversa influencia que pueda ejercer esas pantallas sobre ellos, no podemos separarlo. No podemos porque probablemente las tabletas hagan un mundo menos humano, pero el segregarlo hace que quede fuera del sistema, es decir, quedas offline, ¿no? Ya, pero la historia entonces está en nosotros, en los padres, en cómo gestionamos los padres y el sistema educativo. Claro. La educación escolar tiene que afrontar el reto, de utilizar inteligente y humanamente estos apéndices tecnológicos que nos ofrece esta sociedad. Porque por este cacharro llegan un montón de cosas, claro, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces en este programa, me sorprende cómo hay gente a la que yo entendía que tenían cabeza sobre los hombros, que me rebotan bulos y bulos y bulos, y paso media mañana contestándoles, pero mira, si por el mismo sitio por donde te ha llegado esta mentira, puedes comprobar que o esto que tú pretendes o que crees que es verdad, puedes comprobar que es mentira, ¿no? Esa parte oscura. Entonces, la cuestión está, lo que yo quería decirte es, la cuestión está en cómo... al final tendremos que tener una asignatura antibulo. Alguien decía, por ejemplo, a mí me parece muy interesante en estos tiempos que llevamos, ¿no? La Asociación de la Prensa de Madrid o la Federación de Asociaciones de la Prensa dicen, oiga, al Ministerio de Educación le hemos hecho una propuesta y es que en estos tiempos, en primero de la ESO, segundo de la ESO, cuarto y tal, pongamos una asignatura una vez a la semana en la que hablemos de comunicación. De lo que es información, de lo que no es. Esas son las nuevas asignaturas. Ya no podemos someternos a un modelo tradicional enciclopédico de las asignaturas o los currículum pasados. Ya nuestros niños y niñas
no les hace falta, muchas veces, yo le digo muchas veces a los docentes que dentro de poco no harán falta para enseñar matemática, lengua o ciencias, porque lo hará mejor la máquina que ellos, tendrán una capacidad para interactuar audiovisualmente tan potente que podrán suplantar a cualquier maestro o maestra. Ahora bien, lo que no puede suplantar la máquina es esas nuevas competencias de cómo comunicarse, cómo analizar críticamente la información, cómo gestionar tus propias emociones, cómo relacionarte de manera más humana con tus iguales. Esas son las nuevas asignaturas. Fíjate que en ese caso yo aplaudo la llegada nuevamente de la filosofía. Sí, efectivamente. Yo creo que es una muy buena noticia que se rescate de nuevo. Ya no digo solo para el bachillerato, sino para la secundaria y también, ¿por qué no?, para la primaria. Un espacio para que los niños y las niñas reflexionen críticamente, analicen y desarrollen un pensamiento complejo sobre esa realidad, que es lo que le ofrece, por ejemplo, materias como la filosofía. Tú me decías que Educa Emoción va a ser una guía para los profesores. Nace con esa vocación, nace con la vocación de haber recogido la vida durante estos 4 años de implantación del área Hemocrea, el área esta específica que tenemos en nuestra comunidad autónoma, 4 años acompañando a muchos centros de la concreción de lo que significaba a ras de aula esa bendición educativa que llamamos Hemocrea, nace de ahí y quiere volver ahí de nuevo, quiere volver para revertir sobre la propia escuela y sobre las propias familias esa experiencia para que tengan una guía de referencia, un manual de instrucciones, llamo yo, desde el cual poder abordar esa compleja tarea de ayudar a nuestros niños y niñas a ser competentes con su emoción. Bueno, hay una bienal, ¿no? La Bienal Tenerife Educa, ¿no? Los días 29 y 30. ¿Y tú tienes el 30 la charla, es? El 1, el sábado. No, lo tienes el sábado. El sábado serán las conferencias. Y después, sí, claro, porque el 29 y 30 se hace en centros escolares. Exactamente. Y demás, ¿no? Y el 1 de diciembre en Garachico que se celebra esta jornada festiva con invitados de reconocido prestigio en el ámbito educativo. Tienen como personas muy relevantes, entre ellas Richard Gerber, uno de los gurús del ámbito de la innovación educativa, que es todo un lujo poder tener la posibilidad de escucharlo desde las reflexiones que a nivel internacional está planteando. Viene Marga Íñiguez, otra importante experta en temas de creatividad, de fomento de la creatividad. Creo que el Cabildo ha hecho una apuesta bastante interesante e inteligente de abordar. Eso es lo que iba a decir, ¿no? El Cabildo, ¿no? El Cabildo está haciendo... El Cabildo es que está de alguna manera dinamizando todo ese conjunto de recursos que ofrece a la comunidad educativa de la isla de Tenerife, integrándolo en un gran escaparate en el que puedan visualizarse de manera integrada y que se visualice el compromiso que desarrolla nuestra corporación insular en torno, más allá de las pocas competencias que tienen formalmente en educación, que todo hay que reconocerle, que están abordándolo. Déjame preguntar una cosa de realización. Llevábamos unos días con el WhatsApp estropeado, no lo sé, porque ahora me acaba de entrar un mensaje. Es verdad, ¿no? Yo no había visto esto de aquí, no lo había visto hace unos días. ¿Qué opina de que ya no haya libros de papel sino tablet? Bueno, en algunos centros se les ha obligado a los padres incluso que compren la tablet, ¿no? Pero no es generalizable esa realidad. Todavía el libro de texto sigue teniendo vigencia y lo que pasa es que progresivamente las editoriales, y muestra de ello es que Santillana, esa potente editorial a nivel internacional del Grupo Prisa, haya apostado por una colección de formación de profesorado como el que se incluye en este libro, ¿no? Así que ya están viendo que lo que tienen que es anticiparse a la desaparición progresiva, porque dentro de poco habrá otros formatos mucho más interactivos y mucho más flexibles para abordar la educación. Bueno, por el WhatsApp me ha llegado un vídeo, pero no sé de qué va el vídeo, no lo puedo ver aquí en directo. Si alguien me dice de lo que va el vídeo, ya veremos si lo emitimos o no. De todas maneras, también podemos hacerlo mañana si el vídeo tiene entidad suficiente. Digo porque nos mandan muchas cosas por el WhatsApp y a veces la interacción con el televidente, ya ves, ¿no? El cacharro. Ahí está una de las vías para lo inmediato. No existía antes. Para estar online permanente. Sí, a nosotros ya nos crea un quebradero de cabeza, no el WhatsApp, sino todas las fuentes de información nos llegan por todos lados. Y tenemos un gran trabajo ahora, Antonio, en este oficio mío, que es el de estar contrastando. Si ya contrastábamos la información, si ya la contrastábamos y ya al menos llamábamos 3 veces a los sitios, ya pedíamos una réplica, una contrarréplica, lo que sea, ¿no? Unas declaraciones. Ahora ya nos llegan tantas cosas que al principio se colaban muy fácil, pero ya hemos aprendido que, cuidado, que no todo lo que nos llega por ahí hay que emitirlo, hay que verlo, hay que preguntarse. Y es mejor ponerlo aquí, no correr, porque es verdad que los medios están corriendo mucho últimamente, no correr
y verifiquemos si esto que nos acaban de mandar es de ahora. Es cierto, probablemente lo sea, pero igual no pertenece ni a esta parte del mundo, ni a este tiempo, ni a este año quizá, ¿no? Y eso pasa muy a menudo, es lo que te decía antes, de que todo el mundo se cree en los WhatsApp, ¿no? En este país hemos tenido un problema brutal con el tema de los xenófobos, ¿no? Con el tema de la migración. A mí me han llegado vídeos de peleas de gente de color negro en Sudáfrica, que generalmente son todos negros, ¿no? Diciendo, mira esta horda de inmigrantes atacando en Algeciras a un pobre blanco. Esa es la perversa utilización de estos recursos para abordar lo contrario que tendría que ser. Claro, y me lo mandan y me lo vuelven a mandar y yo digo, pero Dios bendito, nadie se da cuenta de... Nadie investiga un poco por internet que esto no es así, ¿no? Porque ya alguien habrá escrito... Pero esta es la cantidad de información que el contrastarla toda ella conlleva también una capacidad crítica y de análisis que muchas veces... Por eso que tú precisamente comentas, por el intento de ser la prontitud y la inmediatez. Sí, hay una ansia incluso de ser el primero en mandar el WhatsApp que me asusta, ¿no? El primero en mandar el WhatsApp. Me llega, lo veo y lo mando, ¿no? Y ni siquiera... Pero eso es el reflejo de esta sociedad reactiva, del ahora quiero. Y eso también lo sufren nuestros niños y niñas. Ya tienen la posibilidad de conectar con un botón la inmediatez de todas esas posibilidades y fuentes de información, que muchas de ellas son más que cuestionables, efectivamente. Pues agradezco a gente como tú que pondere eso, que les enseñe a ponderarse. Fíjate ahora, hay que enseñarse a ponderarse. ¿No? Y para eso es muy importante regular la impulsividad que provocan nuestras emociones. Esa impulsividad que nos hace conectarnos con lo inmediato, con lo satisfactorio. Esa impulsividad que tiene que ver fundamentalmente con la capacidad de autorregularnos en nuestras satisfacciones, en nuestros placeres. Eso lo están aprendiendo nuestros niños y niñas en Hemocrea. Antonio Rodríguez, bien. Que vaya bien el sábado en esta Bienal. Y vuelvo a insistir porque hay una colega que me dijo, por favor, insiste en lo de Garechico, en lo de Garechico, que le va a venir muy bien lo de Garechico, que iba a ser una fiesta, ¿no? Sí, va a congregar a toda la isla y que está haciendo una potente difusión el Cabildo en torno a ese momento, a ese lugar. Además, a Garechico le hace falta que la acompañemos solidariamente con todos los pobres desastres que han tenido que sufrir. La muestra Bienal Tenerife Educa Aprender Jugando ofrecerá más de 40 propuestas lúdico y educativas con cuentacuentos, talleres para jóvenes, actividades en familia, juegos y actuaciones. Va a ser la leche, seguro. Una vez más, gracias. Gracias a ti. Buenas noches. Ahora lo que toca es el periódico. Me parece que nos va a venir aquí Humberto Gonaro a la redacción y después a Vanessa Luz Ravelo dando el tiempo de mañana. Y ahora la publicidad, claro, así no se vayan. La primera del periódico El Día, que es lo que toca, a las 22:54. Ya casi son las 11 de la noche. ¿A ti te queda mucho, Humberto? Buenas noches. ¿A ti te quedan después de esta aparición siempre por la noche, te quedan después varias horas de trabajo todavía? Bueno, no varias, pero... ¿Algún tiempito más? Bueno, un poco más. Salvo que... Al borde de la medianoche. Salvo que tengamos Gala de Reina, partido, alguna final de fútbol, ¿no? Sí, bueno. Claro, en esas cosas... Además que una de las facilidades que tiene precisamente el grupo de comunicación al día es que al contar con rotativa propia, pues nos permite tener esa flexibilidad, mientras que si tuviéramos que depender de una planta de impresión ajena, pues siempre viene sujeto a unos horarios para poder salir en cadena a otros. Claro. Pero en el particular nuestro, pues no podemos jugar o bien con el tema de la Reina o bien con la segunda edición, pues por ejemplo, que supongo que se está un poco ya pendiente del tema de la Lotería de Navidad. Claro, que eso es una que cosa es otra de las características por lo que nos permite dar inmediatez en lo que es el trato a los lectores y a la información, ¿no? Sí, señor. La rotativa empezará entonces en 70 minutos igual a funcionar. Bueno, un poquito más. Yo creo que a las 2:30, y si no que le pregunten los vecinos de la Avenida Buenos Aires, algunos ya ven cuando aparecen ya los que son los distribuidores y demás. Tú tienes la primera ahí, ¿verdad? Aquí tenemos la primera, que estamos rematando algunos apuntes, pero bueno, que el tema principal con el que nos vamos a presentar en unas horas en el kiosco corresponde precisamente a un bloqueo. Damos cuenta del bloqueo en la negociación, por un lado con AENA y por el otro
otro en materia de carretera. Con el tema de AENA, pues con la reunión que tenía lugar en el día de hoy, el presidente del Cabildo con el máximo responsable de AENA, y en donde pues bueno, no fructificó, al menos han dejado hasta el mes de enero en una nueva reunión a ver qué va a pasar con esa famosa pasarela o edificio puente de una terminal a la otra. De los dos edificios. Y bueno, queda sobre la mesa para el mes de enero. Y otro de los aspectos que nos lleva a tomarle el pulso y dar cuenta de este bloqueo en materia de carretera, pues precisamente mientras el PSOE en el día de hoy solicitaba o proponía, en este caso, una autopista para terminar el cierre del anillo insular entre Santiago del Teide y el Tanque, pues el Partido Popular en este caso daba por roto el pacto por Tenerife y Coalición Canaria pues daba cuenta de que ni unos ni otros, ni ellos yo creo, se han puesto de acuerdo las tres principales fuerzas políticas para el desarrollo de lo que es precisamente pues el tema del anillo insular. Otro de los aspectos que también yo creo que da cuenta de que las elecciones están próximas y que tocan a la puerta ya en mayo, pues es precisamente el debate que se produjo en el día de hoy en el Parlamento de Canarias y que llevó un poco a elevar la voz a la oposición en contra del gobierno en temas del área social y en sanidad, en particular con un rifirrafe entre el presidente del Partido Popular, Asier Antona, y la consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido, ¿no? ¿Cuál es la fotografía? Pues casi no la hemos capturado de pantalla ahora, pero sí es cierto que nos hacemos eco también de la cosecha, de la uva, de este descorche de caldo con motivo que marca el motivo de la nueva temporada, ¿no? Y también ya en materia de sucesos, damos cuenta de que un asesino no regresó a Tenerife 2 después de su primer permiso carcelario. Eso, pues bueno, unido a la condena de 9 años para una persona que estaba acusada de detención ilegal de un menor y acusado incluso de temas de robo. En el particular ya de La Palma, incluimos una información en donde la Caldera advierte que lo del tema de Transvulcania está muy bien, pero pide que se apliquen medidas correctoras. ¿Medidas correctoras como cuáles? Pues como que los corredores salgan en bloques de 10 minutos o con espaciados cada 10 minutos, mejor dicho, o incluso con el uso de determinado pues, material, ¿no? Bueno, pues mañana damos cuenta en la edición de mañana de estos avances. Y también incluimos que el tema de las entradas, que ayer no las veíamos muy felices, en el tema de las entradas para ver el derbi en Las Palmas, a mitad de diciembre, pues finalmente se ha aplazado la venta, pues precisamente por unos desajustes con el Club Amarillo, a ver si en el día de mañana o pasado pues finalmente se resuelve, ¿no? Y no nos olvidamos de la competición de la Champions League, en este caso en donde el Barcelona ha ganado en su visita a Holanda y el Atlético de Madrid lo ha hecho en casa. En plano cultural, con el compromiso de la gastronomía, informamos de los premios que se han convocado dentro de la casa del periódico El Día, del grupo de comunicación, y que se abre ya la votación para elegir a los ganadores. Estos son los asuntos más destacados que incluimos en la portada, con la que nos vamos a presentar en unas horas en el kiosco. Muy bien, Humberto, buenas noches. Muchas gracias, Enrique. Buenas noches. A ustedes les digo esta mañana a las 9, aquí estará José Carlos Alberto, estará Leopoldo Pérez, está anunciada la visita de Asier Antona en el programa de mañana y Pepe Moreno estará de nuevo en Políticamente Incorrecto. Además hablando de carreteras, hablando de carreteras. Vanessa, despides el programa con el tiempo. Endesa patrocina este espacio. Buenas noches. El anticiclón está siendo el protagonista estos días y esto motiva que el pasillo de humedad que se abrió la semana pasada no esté entrando ahora mismo. Continuaremos observando la evolución del tiempo porque posiblemente a mitad de la próxima semana pueda cambiar. Mientras conozcamos la previsión para mañana jueves. Para mañana la Agencia Estatal de Meteorología predice intervalos nubosos en el extremo nordeste, poco nuboso o despejado en el resto, salvo algo de nubosidad de tipo alto en las horas centrales del día. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso y el viento soplará flojo del este y nordeste y será algo más intenso en medianías y con brisas en zonas de costa. En el Teide el viento soplará flojo del sureste. Y mañana tendremos 10 horas y 29 minutos de sol. Amanecerá en Santa Cruz de Tenerife a las 7 de la mañana y 39 minutos. La puesta de sol será a las 6 de la tarde y 8 minutos. En cuanto a las mareas,
En el gráfico podemos observar que la primera pleamar será a las 5 de la madrugada y 48 minutos y la siguiente pleamar a las 6 de la tarde y 37 minutos. La única bajamar de mañana tendrá lugar a las 12 del mediodía y 17 minutos. Y la luna estará entre las fases de luna llena y cuarto menguante. Nada más, regresamos mañana con toda la información meteorológica. Hasta entonces, que descansen. Buenas noches. Endesa patrocina este espacio. Grupo de Comunicación El Día. La dimensión de un líder.